Y señores, bienvenidas, bienvenidos nuevamente al programa Actualidad a Debate en esta nueva temporada, una temporada que, como todos saben, va a incluir, bueno, pues elecciones muy importantes, las municipales que serán en mayo y también las nacionales que serán después en noviembre. Abordamos ya este curso político a nivel provincial y lo hacemos con muchas ganas y acompañadas por nuestros invitados que, como saben, van a mantener aquí una tertulia tranquila, una tertulia en la que, bueno, pues se van a confrontar ideas políticas, siempre, ya lo saben, desde el respeto entre unos y otros partidos políticos, unos y otros representantes políticos. Paso rápidamente a presentarles a nuestros invitados. Algunos de ellos ya los conocen, como Pedro Cintero, de Ciudadanos, viene desde Linares. Muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, bienvenido y encantadísimo de volvernos a encontrar contigo, Pedro. Pues muchas gracias e igualmente buenas tardes a todos y lo primero, sí quería hacer un apunte antes de seguir. Quiero hacer un reconocimiento público a todas las mujeres que están sufriendo cáncer, que lo están pasando mal, y darle desde aquí pues mi ánimo y eso, como acabo de decir, mi reconocimiento a todas ellas y a seguir luchando y sobre todo a seguir apoyando desde nuestra posición para que siga aumentando la inversión en investigación. Bueno, pues desde luego muy bien la puntualización, porque hoy es el Día Mundial de la lucha contra el cáncer de mama. Muchas las personas, muchas las mujeres que lo van a padecer, pero afortunadamente la inmensa mayoría de ellas en la actualidad se curan. Queremos que la investigación llegue a que se curen el 100%, así como en otros cánceres que no son el de mama, porque el de mama es uno de los cánceres en los que la investigación va más avanzada y también, bueno, pues el atajo que hay a esta terrible enfermedad. Sigo presentándoles a nuestros invitados. Bueno, Juan Francisco Cazalilla, viene desde Andújar, de Izquierda Unida. Bueno, pues también nos acompaña, no sé si han sido ya 2 o 3 veces, esta yo creo que es la cuarta vez que nos acompaña Juan Francisco. Tercera o cuarta vez. Así que bienvenido a este curso político que abordamos en el programa Actualidad a Debate, y también pues encantada y encantadísimo mis compañeros de que nos acompañen. Muchísimas gracias por la invitación y espero disfrutarlo tanto como las veces anteriores. Por supuesto nos sumamos a la reivindicación de Pedro y nada, seguro que echamos una buena tarde. Seguro que sí, como siempre lo hacemos. Juan Clemente viene desde Úbeda, del Partido Socialista. Juan Clemente nos ha acompañado muchas más veces, nos gusta mucho que lo haga. Además que Juan Clemente, ya lo saben todos ustedes, pone siempre una nota, esa nota de ironía, de humor, que viene súper bien en estos debates, que viene de maravilla y que hace muchísima falta en política, esa nota de humor, que nos riamos de vez en cuando de cosas muy serias, que son de las que estamos hablando. Juan, pues sí, ya tengo una edad como para empezar a reírme un poquito, porque si no, no me va a dar tiempo. Que seguro que sí te da tiempo, hombre, Juan. Y bueno, por primera vez, esperemos que sea la primera de otras muchas que se encuentren muy a gusto hoy con nosotros. Paco Carmona Limón viene desde el Partido Popular de Andújar, pues encantado de que nos acompañe. Y Juan, Paco, bienvenido y esperamos que esta sea una de muchas. Muchísimas gracias, es mi primera vez, pero espero que no sea la última. Y por supuesto, pues encantadísimo de estar aquí y con algunos que ya conozco. Bueno, entonces... es que sois paisanos, es que, bueno, decían, que sepan todos ustedes que se han encontrado y que han dicho, tenemos que haberlo sabido, no hubiéramos venido juntos. Sí, ha sido una sorpresa, ¿no? No lo sabíamos ninguno de los dos. Hubiéramos ahorrado en gasolina, sí, claro. Claro, no habíamos venido juntos. Ya a la próxima los pondremos en contacto. Habríamos venido ya compartiendo y debatiendo alguna idea. Pero bueno, encantado de estar aquí, espero que no sea la última, como bien dices, y por supuesto, pues sumarnos, no puede ser de otra forma, como ha dicho nuestro compañero Pedro, pues a este día en que las mujeres pues necesitan un esfuerzo importante hacia ellas y un reconocimiento y darle muchísimo ánimo. La verdad que sí, bueno, Paco, esperamos que se sienta a gusto con nosotros, porque normalmente aquí lo que hacemos es departir, hacer una tertulia y siempre, ya lo digo, desde el cariño, del respeto, confrontando ideas políticas. Cada partido representa, bueno, pues un ideario político propio y se confrontan ideas. Vamos precisamente a hablar de un tema polémico, de un tema complicado, porque, bueno, pues hablamos de dinero, hablamos de los dineros, como decimos vulgarmente, y hablamos de lo que destina el gobierno de España a la provincia de Jaén en los presupuestos generales del Estado que se van a presentar y que en principio, bueno, pues nos colocan como la penúltima provincia.
la penúltima de las 52, somos las 51. 69 millones que a la inmensa mayoría de los partidos políticos les parece, bueno, y a la inmensa mayoría de la ciudadanía de la provincia de Jaén le parece poco, porque Jaén precisamente no es la penúltima en necesitar, sino igual no deberíamos ser la segunda por la cola, sino la segunda por arriba, porque nos hace falta mucho, y más en un año complicadísimo para esta provincia. Así que vamos a hablar de estos presupuestos generales del Estado, de esos 110 euros que se nos destinan por habitante a la provincia. Solo tenemos por detrás a Alicante, que le llegan 85,48, y bueno, pues sinceramente a la gente de Jaén le duele, y vamos a comenzar precisamente a debatir sobre los presupuestos generales del Estado y lo que destinan a la provincia de Jaén con el representante del PSOE, porque el PSOE es el que está gobernando España y el que hace los presupuestos generales del Estado. Así que, Juan Clemente, comenzamos contigo. Yo, como otro jiennense, no me parece nada de bien. Si es que con toda la sinceridad del mundo. No, ya me gustaría a mí, de todas maneras, que a otros partidos que han gobernado y que nos han dejado en la última, porque la última no es esta vez, o la penúltima. Lo hemos sido todas las veces que Aznar gobernó o que gobernó Rajoy. Pero, Juan, que normalmente Jaén somos casi siempre los últimos, los penúltimos en la Junta, en el Estado. Por lo tanto, yo no puedo estar. Yo espero de verdad que el Partido Socialista Provincial haga la suficiente fuerza para que estos son los presupuestos, pero tienen un trámite parlamentario, claro, y espero que haya enmiendas y que ciertamente mejoren. Para nosotros, yo creo que para las provincias de interiores que nos estamos quedando despobladas, gracias a ciertas cosas no nos quedamos, por ejemplo, al hecho del paro agrario, a que seamos una provincia que, por otra parte, pues también hoy o ayer se decidió disminuir las peonadas, y eso sí que fija la población rural, y lo fija también lo que es la ayuda de la asistencia a domicilio, fijando en nuestros pueblos en que los mayores estén allí y haya gente que pueda atenderlos de menor edad, ¿no? Pero independientemente de eso, nuestra provincia tiene, y como creo que como todas las del interior que están sufriendo pérdida, lo que puede hacer la administración básicamente son tres cosas. Una es mejorar las comunicaciones que tiene. Y en nuestro caso es clarísimo. Tenemos una autovía ahí que primero estuvieron discutiendo si se iba por el condado, si nos tiramos 10 o 12 años, después se decide que por aquí, luego llega la crisis, se para, y ahora es cuando estamos viendo otro trocito, pero desgraciadamente los presupuestos prevén una partida. 19 millones y medio en total. Pero me parece que es completamente insuficiente para la necesidad que tenemos de que eso vaya rápido. Y por lo tanto espero que haya una enmienda a esos presupuestos y eso mejore. Que el PSOE de Jaén le enmiende la plana al PSOE de España. Por supuesto. Si es que para eso estamos cada uno. Desde luego. Cada uno estamos para... Yo supongo que cada provincia habrá estado defendiendo de alguna manera allí los presupuestos, como ocurrirá cuando veamos los presupuestos. Vamos a tener que pelear también por Jaén, también existe, como Teruel o como Soria. No creo que eso sea, de hecho, ni Teruel ni Soria, míralo, tampoco han mejorado. No han salido demasiado, pero nosotros peor, Mucho más. Es verdad que hay que tener proyectos, y de ahí hay que tenerlo hecho para poder poner dinero. Y que a veces el retraso de que no se haya hecho durante la época de Rajoy, pero ya la época de Rajoy ha pasado, ya hemos tenido tiempo de ir desarrollando los proyectos como para que haya partidas para ejecutarlos, no para planificar. Digo, tanto en eso como en el hecho del ferrocarril. El ferrocarril hemos mareado un poquito también la perdiz. Es verdad que tenemos un tapón y un problema estructural, un problema geográfico que es de Peñaperros. Pero eso, que menos que un estudio ya, que se vea cuál es la alternativa. Ha bajado la partida para eso un 20% con respecto al año pasado. Bueno, pero es que ha vivido 4 o 5 años sin ninguna, todos los años de Rajoy sin ninguna partida, para eso, ninguna. Y lo que no podemos tampoco es una provincia estar pendiente de que haya cambio de gobierno, porque lo que empieza a andar, enseguida llega otro gobierno y no lo para. Y eso es lo que nos ha pasado a Jaén. Por lo tanto, yo no me parece... Eso digo que es una de las cosas fundamentales. Es verdad que esos son los presupuestos que estamos hablando provincializados. Luego es verdad que todos los
pensionistas de la provincia de Jaén vamos a cobrar. Y a lo mejor tenemos más pensionistas que Soria o que Cuenca. Quiere decir que si miramos los presupuestos generales globales, no por eso, pues son de otra manera. O la partida para la asistencia a domicilio. O las partidas que del Estado central se transfieren a las comunidades para que ellas a su vez programen y hagan presupuesto, como estamos esperando lo de la Junta, que supongo que también lo discutiremos luego aquí. Esperemos que no sea así. De todas maneras, hay que ver también otra cosa, Los presupuestos son presupuestos. Es verdad que eso ya es la primera pedra, pero lo que hay que ver también son las ejecuciones presupuestarias. Porque ya en esta provincia hemos visto, sin ir más lejos, los presupuestos de la Junta de Andalucía del año pasado o del anterior, y ahora veremos la ejecución presupuestaria. Y claro, cuando hay unos presupuestos y la ejecución presupuestaria luego un 15, un 20%, ¿para qué pusieron en los presupuestos? Y luego no se hace. Seguimos hablando ahora, Juan, porque quiero escuchar la opinión de Pedro, de Ciudadanos, con respecto a este asunto y su valoración. En principio, bueno, pues de esta propuesta, que, bueno, solamente una propuesta en principio de presupuesto. Bueno, pues a mí me parece, pues yo imagino como a todos los jienenses, me parece muy mal. Muy mal, porque no es que sea con respecto al año pasado que ya disminuya más de la mitad la inversión. Es que tendríamos que tener en este aspecto una discriminación positiva, pero muy grande con respecto al resto de provincias, pues por nuestra situación de provincia de interior, por nuestra situación de rentas, porque sí es verdad que va a haber una transferencia de rentas a través del incremento de las pensiones, pero eso va a ser para todos los ciudadanos de España, no solamente para los jienenses. O sea que ahí no nos va a tocar más positivamente que al resto de españoles, por un lado. Por otro lado, pues entendiendo sobre todo una partida que es a nivel nacional, a nivel de Estado, como es la que se destina al Ministerio de Agricultura, que ha bajado casi un 20%, algo más del 16%, que más o menos hace entrever por dónde van las líneas estratégicas de este gobierno del Estado, que en cuanto a lo que es la España vaciada se refiere, a cuáles son sus políticas respecto a anclar la población al territorio y hacer que sigamos pues teniendo también esa discriminación positiva con el objeto de que nuestros jóvenes, sobre todo, no tengan que huir o emigrar a otras ciudades del litoral o del interior, son mucho más desarrolladas. O fuera de España, muchísimo. Entonces, son dos aspectos que llaman bastante la atención. Al final, pues Jaén sigue sufriendo, pues como habéis dicho antes, si no es por el Partido Popular, es por el Partido Socialista, seguimos sufriendo una discriminación que nos está llevando, pues primero a la famosa cobra del AVE y al no tener en cuenta que necesitamos, como comentaba Juan hace un momento, esa dotación superior al resto de provincias y en cuanto a infraestructuras, en este caso ferroviarias, y también mejoras de las que tenemos terrestres, porque va circulando por la Nacional A44 o por la A4 y mientras está en Jaén parece que vas en un coche de feria y pasas a la de Córdoba o a la de Granada y enseguida ves que está el pavimento muy bien reparado, muy dignamente o muy aceptable para la circulación de los vehículos. ¿Por qué crees, Pedro, que nos pasa a nosotros siempre esto a Jaén? ¿Por qué? Estamos siempre en el vagón de cola. Mi opinión es que ¿Somos conformistas? No, que seamos conformistas. Somos conformistas. Los partidos que han estado gobernando la provincia siempre han tenido mucha... La provincia la ha gobernado siempre el PSOE. Bueno, o han tenido gobiernos que sus partidos han estado gobernando bien en el Estado de la Nación o bien a nivel autonómico, en la medida que han tenido posibilidades, no han tenido asegurado el nivel de votos. Han tenido aquí el granero de Jaén, con lo que se les ha importado poco ningunearles. Y ese es el resultado. Si se jugasen más o menos votos, pues sí, a lo mejor tendrían más interés por apostar por la provincia. Aparte de que esto se mete en un círculo vicioso que sigue siendo el que seguimos perdiendo de población, seguimos perdiendo importancia relativa con respecto al resto del Estado
y al final nos seguirán ninguneando porque cada vez además perdemos menos representación en cuanto, por ejemplo, en el Congreso a número de diputados. Y llegará un momento en que, como no nos tomemos en serio apostar por políticas decididas, por proyectos que realmente apuesten por los ciudadanos, por los jienenses y por el bienestar de los que estamos aquí, nos queremos quedar a vivir aquí, que vamos a seguir sufriendo las mismas consecuencias que hasta ahora. Bueno, pues Juan Francisco, Sí. Chavalilla, desde Izquierda Unida. Bueno, nosotros calificamos los presupuestos en términos generales como unos presupuestos positivos, pero si lo aterrizamos evidentemente en la provincia de Jaén no podemos decir lo mismo. Hablábamos de una discriminación positiva que realmente es necesaria en la provincia de Jaén para ponernos al mismo nivel, a la misma altura que el resto de provincias, y vemos cómo pasan las legislaturas, cómo pasan los gobiernos y no llega a esa discriminación positiva, ¿no? La provincia de Jaén está en la situación en la que está, lo hemos dicho muchas veces, no por designio divino, ni es una provincia que está abandonada por cuestiones espirituales o superiores al hombre. Es una provincia abandonada que está en las circunstancias y arroja los indicadores socioeconómicos que arroja por ese proceso de desinversión que es histórico. Yo incluso lo remontaría a los años 60, 70, donde se determinó que Jaén iba a ser una provincia eminentemente agrícola. Los años 40 es Incluso- la más de... Incluso donde se hasta determinó... nivel de analfabetismo como ninguna. Se determinó que la provincia de Jaén iba a ser una provincia eminentemente agrícola, ¿no? Por lo tanto, no requiere una serie de inversiones extraordinarias, pues tampoco tenemos... Estamos hablando de 80 años de abandono, Sí, de los años 40. 80 de abandono, que ha pero llovido. hay que ver en la historia de nuestra provincia. Casi desde el Santo Rostro. Es histórico, ¿no? Pero decía al principio de mi intervención, eso tiene una serie también de explicaciones, ya no solo por la configuración a nivel incluso europeo que se da a este tipo de provincias de interior, sino también un poco por la propia idiosincrasia de la provincia, ¿no? Somos, como decía el compañero Pedro, una provincia en determinados momentos un poco apática a la hora de defender y de reivindicar en este caso mejoras para nuestro territorio. Yo recuerdo otras provincias, cuando hubo el proceso de desinversión industrial, incluso Córdoba, Granada, otras provincias más cercanas que son provincias muchísimo más peleonas que la nuestra, ¿no? Evidentemente, si no te sitúas, si no alzas la voz y si no pones pie en pared en determinada inercia política, bueno, pues nadie las va a romper, ¿no? Si no somos nosotros mismos los interesados. Decía al principio de mi intervención que en términos generales son unos presupuestos positivos porque, bueno, establece un escudo social del que también se va a beneficiar la provincia de Jaén y por ejemplo, por dar unos datos, recoge un gasto superior en un 5,9%, por supuesto las pensiones que van a tener una repercusión directa, en educación 5.000 millones de euros, un 62% más, con 400 millones de euros en becas. En sanidad, por ejemplo, que hacíamos también alusión al principio del debate, un aumento del 145%. Por lo tanto, entendemos que todos los datos no son malos, que muchos de estos datos van a aterrizar y de forma positiva a esta provincia, pero sí que echamos de menos, sobre todo en la parte de inversiones, donde nos hemos quedado apenas unos 60 millones de euros. Bueno, pues inversiones necesarias históricamente, inversiones que nos pondrían como mínimo al mismo nivel que las provincias limítrofes nuestras, que es lo que estamos demandando. No estamos demandando que nos pongamos al nivel de grandes capitales, pero por lo menos que no nos quedemos descolgados del resto de provincias andaluzas. Pero que sí. Paco, desde el Partido Popular, además, bueno, las ruedas de prensa en estos últimos días han llovido con críticas a estas partidas. Bueno, es normal que el principal partido de la oposición pues se manifieste en torno a lo que son los presupuestos generales del Estado, puesto que es un partido que ha gobernado España y que tiene propósito y tiene vocación de poder gobernar de nuevo España. Por tanto, es necesario de que realmente pues se manifieste sobre lo que son los presupuestos generales del Estado. Ya se ha vertido muchas cintas sobre lo que son los presupuestos generales del Estado, hay opiniones para todos los gustos, también la prensa, pero nosotros en general pues vemos unos presupuestos generales del Estado para 2023 puramente electoralistas y por supuesto pues algo de ficticio o irreales. Los organismos económicos que hay a nivel de España, como el Banco de España o la IRE, pues así lo han manifestado. Pero concretando
concentrándonos en Jaén, en la provincia, pues realmente sí es verdad que este año pues casi se está ya rayando en el límite en cuanto a lo que son inversiones. Es verdad que tradicionalmente y muchos años pues Jaén sigue a la cola de esa situación, con unas carencias enormes, principalmente en infraestructuras, en lo que son comunicaciones, carreteras, ferrocarril, y por supuesto también pues un gran impulso, podríamos decir, en lo que es el tema agrícola o el tema de desarrollo agrario, y por supuesto pues muchas cuestiones que tenemos pendientes en cuanto al tema hidrológico, en cuanto al pantano de Siles, aunque este año hay una partida que hay que reconocerlo para la comunidad de regantes de Pozalcón, pero realmente tiene una serie de carencias muy importantes que ya se ha dicho aquí, se ha dicho muchas veces, pero es verdad que lo han dicho aquí también, que una provincia que tiene este atraso tan importante en cuanto a infraestructuras necesita una discriminación positiva. Es decir, necesita no equiparar de justicia con los demás, con la media de España, que no estamos equiparados, estamos muy por debajo. Es similar a Tarragona, en fin, muy por debajo, 110 euros, aunque el otro día la subdelegada del gobierno dijo otra cantidad superior, pero hay muchas partidas que están camufladas que pueden llegar, no pueden llegar o no existe. Pero realmente lo que existe ahora mismo pues son 70 millones de euros, que realmente, pues eso ahora mismo para la provincia de Jaén, bueno, prácticamente no supone casi nada en realidad. Terminar la 32, que se inició en 2008, a la 32, el mayor avance, si tengo que decir, de la 32, que se hizo en la época del gobierno de Rajoy, pero eso no es verdad. Pero no vengo yo, eso no es verdad. No vengo yo aquí a hablar, pero di la verdad, compañero, eso sí. No vengo yo aquí a hablar del señor Rajoy, porque ya llevamos gobernando el Partido Socialista y el señor Pedro Sánchez de 2018. Luego ya llevamos desde 2018, estos son los presupuestos a 5 años, luego realmente alguna responsabilidad tiene que tener de cara a España. En las épocas anteriores, lógicamente, pues el partido que estaba en la oposición pues se manifestaba, decía las carencias que había y tal, pero ahora el único responsable es el señor Pedro Sánchez y por tanto esas carencias vienen de ahí. Y sí debería haber un impulso en lo que son carreteras, en lo que son ferrocarril, como ya he dicho, en lo que es el tema agrícola o la inversión en cuanto a infraestructura y solucionar un poco el tema del agua, que todos tienen unas carencias enormes. Y en relación a lo que se llama el escudo social o las pensiones o tal, es un derecho que nos hemos ganado todos los españoles. Yo ya también soy pensionista y es un derecho que nos hemos ganado todos los españoles, vivamos donde vivamos. Si nos vamos a vivir a Barcelona, seguimos teniendo ese derecho, y si nos vamos a Galicia, seguimos teniendo ese derecho. Pero hay una cuestión que se ha puesto aquí sobre la mesa de por qué tenemos ese retraso tan importante. Es verdad que Jaén es una provincia eminentemente agrícola, pero hay otras provincias en Andalucía que también han sido agrícolas, incluso en peor situación que Jaén, y han despertado. Hablemos de parte de Granada, hablamos de parte de Almería, no, pero con una agricultura muy desarrollada, pero Jaén tiene un olivar impresionante. Pero había un artículo que este año ha salido para el Día de Andalucía, y salió en el periódico El País, ¿no? Que no es dudoso de ningún tema, sino el periódico del País salió y ponía el año de las luces y las sombras. Y eso lo centra en 1992. Y hacía un racionamiento que realmente cuando se repartió un poco el pastel en Andalucía, que es verdad que hubo un gran impulso con la autovía, la Expo, hubo bastante, y hubo otros centros culturales, Granada, Málaga, etcétera, otra serie de cosas. Jaén se quedó fuera del pastel. Jaén supe. Y además en esa época fue un movimiento de todas las fuerzas políticas y todos los entes sociales que había y todos los entes socioeconómicos que se juntaron en una gran plataforma, que si tiráis de hemeroteca está ahí, se juntaron en una gran plataforma e hicieron una gran manifestación todos juntos por la defensa de Jaén. Aquello lógicamente se desarmó. También es verdad que cada uno tiene que asumir responsabilidades. En la provincia de Jaén, durante todos los años de la democracia, y también porque el pueblo de Jaén, la provincia de Jaén lo ha votado, pues está gobernando el Partido Socialista en la Diputación, que es el municipio de todos los municipios, para mí un ente importantísimo, está gobernando más de 40 años y realmente tampoco se ha manifestado ese impulso. Sí me gusta nuestro compañero Juan, que ha dicho, pues no estamos contentos, es verdad. Creo que el Partido Socialista
no puede estar Yo espero contento. ir a Basora igual. No puede estar contento como ningún jiennense, podemos estar contentos claro, sí, con este presupuesto. Por tanto, resumimos un poco el tema ahí, pero creo que sí se echa en falta que si Jaén estamos así, también muchas veces todos tenemos un poco de responsabilidad por supuesto. y todo un poco de culpa. Deberíamos de unir más fuerzas y deberíamos de El seguir monocultivo que bastante tenemos más. no nos lo ha impuesto nadie. Claro. El monocultivo y seguir arrancando y que no haya ninguna vid, no haya ni, o apenas hay vid, o cereales. No Y los diversificamos cereales, nada. cuando yo era niño, ¿cuántos cereales se plantaban aquí? Y que se haya comido todo la oliva, eso no nos lo ha puesto ningún gobierno. Ahora que también hablamos, Una hablamos un poco ayuda, de, Camerín. hablamos de las administraciones públicas, pero también hay que señalar un poco el capital privado, ¿no? Claro, mucho. Yo Que ha escucho comprado pisos en apartamentos en la playa. Es para lo que se ha gastado alguna de las subvenciones. efectivamente, a gente que no son sospechosos, como me gusta decir a mí, de bolchevismo, y que sin embargo hacen un examen autocrítico y señalan también al capital privado por esa falta de inversión, ¿no? Que cogían la subvención y lo primero que hacían era un pisito en la playa o comprarte un Mercedes o comprar más olivos, Tú ¿no? fíjate toda la tecnología que tiene hoy el olivo. ¿Y qué se fabrica aquí? Nada. Los mantos. Ni un- Los mantos. Ni un tornillo. Los mantos de Úbeda. Que siguen haciéndose los mismos mantos que en los años 70. Que tampoco es que se haya... Por lo tanto, es cierto lo que decía Paco Carmona, tenemos que hacer un examen de conciencia todos, porque todos tenemos Sí, una sí. responsabilidad, unos Sí, más sí. que otros, también es cierto, Sí, sí, y yo de quisiera la también- situación en la que vive la Yo provincia. también ¿no? quisiera recordar que la única vez, bueno, en la historia hay dos veces, hay el Plan Jaén, Sí, el también. famoso Plan Jaén de tiempo de Franco, para que veamos de dónde venimos, y luego fue el tiempo de Zapatero, que fue el único que hizo un plan especial para Jaén. Pero desgraciadamente, cuando no llevábamos nada, llegó la crisis. Pero fue la única vez que se nos ha hecho un plan especial. Bueno, ahora vio también Juan La única vez. un plan especial, la ITI, hay un plan especial, la ITI, que se inició con el Partido Socialista gobernando, pero al final lo ha llevado a cabo el gobierno de la Junta de Andalucía, pero falta una parte muy importante que es del gobierno de España, esa parte de la ITI que se ha desarrollado en lo que es Jaén y Cádiz, es una parte muy importante de 243 millones de euros que no los ha puesto. Por tanto, había otro intento. Aquí hay que asumir responsabilidades. Claro, claro. Como ha puesto el gobierno de España 100 millones para el plan especial de empleo y la Junta Bueno, todavía no ha gastado ni un euro. Y todavía no lo ha lleva con puesto. él allí un montón. Cada uno hay que admitir Sí, su pero responsabilidad. todavía no lo ha puesto, todavía no lo ha puesto. Toma nota. ¿Cómo que no lo ha puesto? Está hecha las transferencias, que te las enseñen. Llevan hechas más de 6 meses. Los 100 millones. ¿Y dónde están? Guardaditos. Y mira que hace falta aquí planes de empleo. Mira que hace falta planes de empleo. Pues no. Pues a él no la tiene. Porque un gobierno, en el caso de tu partido, pues no lo considera. No, hombre, guardaditos Lo no, mismo que estamos están con los esperando. trámites, pero guardaditos no, hombre, guardaditos no se pueden decir que guardaditos. Hombre, todas las transferencias que se nos hacen de una administración a otra las puedes tener allí guardaditas. la La transferencia- guardadita es en la caja, en la cuenta que mientras tiene que se- cada administración, sea un ayuntamiento, sea la Junta de Mientras que se Andalucía, cumplen, o sea, los cuatro. procedimientos para sacar los planes. Y eso no se hace, tú sabes, de la noche al ¿A día. qué estamos esperando? Bueno, a ver. Yo es lo que me pregunto. Si tan necesitados estamos, ¿qué estamos esperando cuando tenemos una partida que desde el gobierno de la nación se ha dicho, mira, ahí va? Juan, habrá su dificultad. Porque no hubo ni un plan especial, perdona, ni un plan de especial de empleo para Andalucía en todo el tiempo que estuvo Rajoy. Y te voy a decir para quién sí lo hubo. Para Extremadura Para Extremadura lo hay ahora. y para Canarias. Y ya está. Y no hubo y no lo tuvo para Jaén. Y no lo tuvo Juan, Jaén. para No Extremadura lo y tuvo Canarias, Andalucía. para- Y no lo tuvo Andalucía, para que tenía el índice de parados tan alto como los demás. Para Extremadura y Canarias lo hubo y lo había ahora. Y lo sigue habiendo. 15 millones para Extremadura, 75 para Canarias. En relación a un porcentaje de parados, muy poquito. Muy poquito. Pero realmente... 100 para Andalucía que no sabemos. Realmente, el tema sabes también que el plan de empleo que hay para Andalucía son 50 millones de euros, no Sí. hay más, no hay más. Eso es lo que hay y lo que se ha puesto. Pero en el tema de los planes de empleo también sabes perfectamente que muchos de ellos vienen de los fondos europeos, vienen ¿Cómo? condicionados y hasta que se establece y se hace el procedimiento,
Oye, eso. Por Dios. Pero no hay procedimientos especiales, no hay planes de empleo Por Dios, especiales para que hemos tenido que Andalucía. devolver dinero al Estado Central porque no hemos gastado. Y otra cosa. Eso es la comunidad autónoma. Eso está ahí. Lo Juan, sabes tú, como yo. Juan, escúchame. Que el Estado Central ha ¿Cuándo se han depositado a la devuelto? Junta de Andalucía y la Junta de ¿Cuándo Andalucía se han tuvo que devuelto? devolver. ¿Cuándo? Pues no hace casi nada. ¿Cuándo? Todos los que se dieron para Juan, los hoteles y no sé cuánto en Juan, plena crisis. En la época... ¿En plena crisis? Sí que ya estamos hablando de... Y no vengo yo aquí a hablar de eso. En la época de Susana Díaz se devolvieron casi todos y encima se tuvieron que bloquear porque se era incapaz de seguir y se renunciaron. Pero Yo no vengo aquí a hablar de lo de... Ahora el que Vamos a está hablar es Juanma desde hace 4 años. Venga, como pues el que tú vamos dices. a hablar de lo que hay. Ahora Y es sí, Juanma. Bueno, no, escúchame, por que supuesto, quiero- que y tenemos que quiero- asumir alguna quiero- responsabilidad, la asumimos, eso está clarísimo. Por eso estamos aquí. Perdonadme, Juan y Paco, que es muy prudente, yo ya lo conozco de muchos debates y estáis calladitos, pero también quiero escuchar su Estoy opinión con escuchando, respecto. estoy escuchando lo que dicen. No, bueno, yo sigo pensando lo mismo. Primero, hablando de los planes de empleo. Es que tenemos que ir a la base de cuál es nuestro problema, de hacer un diagnóstico que es el de las infraestructuras. Eso todos lo tenemos hecho. O sea, es que mientras no tengamos eso, por muchos planes de empleo es pan para hoy y hambre para mañana. Tenemos que cambiar el sistema productivo de la provincia. Estoy hablando del monocultivo del olivar. Claro. Pero es que tampoco hemos tenido muchas alternativas. Conocemos empresas con interés en implantarse en la provincia por su situación geoestratégica y no vienen porque no tienen esa capacidad, sobre todo en movilidad. Ya hablamos de las personas, no de las mercancías. Venimos porque no pueden, no hay aeropuerto. Lo aceptamos. Pero bueno, tampoco queremos aves, que me parece un derroche, pero sí vías de alta velocidad para trenes normalitos. O sea, no queremos derroche. Queremos que haya además una cadencia de viajes a Sevilla y a Madrid desde la provincia que permita a los ejecutivos de las empresas y venir en el día, incluso en los medios días, como pasa en otros sitios, como pasa con Córdoba, como pasa con Granada allá. Tenemos que empezar por ahí y después adoptar políticas que realmente nos conduzcan a cambiar nuestro sistema productivo, que nos lleven a implementación de sistemas basados en las nuevas tecnologías o incluso en industrias agroalimentarias, si queremos llamarlo. Pero sí que es verdad que todo lo que se invertir en agricultura, al fin y al cabo, la relación real de intercambio con respecto a la industria es muy baja. Al margen de la voluntad del propio empresariado, de la voluntad que evidentemente lo que necesita el empresariado para instaurarse en un territorio es que le den facilidades, que le den ayuda, porque si no se va a ir a otro donde se lo pongan más fácil, evidente. Al margen de todo eso, ya vamos oyendo hablar de este tema... La vida. Desde luego, Toda la vida. los siglos, pero décadas, seguro, Sí, sí. de que necesitamos esto. ¿Qué se ha hecho y en qué punto estamos? Porque seguimos diciendo exactamente lo mismo que decíamos hace décadas. Pues hablo... Estamos hablando de diversificar, estamos hablando de... No, de- al revés. Lo que se está y haciendo estamos- es que necesitamos más agua porque lo estamos haciendo todo de riego y además ahora en plan seco. Bueno, y encima con sequía. En plena sequía. Sí, sí. Ahora arrancamos lo tradicional y esta es la modernidad que trae. y bueno, pero se- hay quien lo defiende. Se continúa invirtiendo en planes de regadío, que no me parece mal. O sea, dentro de lo que cabe, al final las obras además generan empleo que también no deja de ser de poco valor añadido, como es el de la construcción, y además temporal. O sea, que las obras se Cuando se acaba acabarán, la obra, se acabará el empleo. Al final estamos hablando de lo mismo, de pan para hoy y hambre para mañana. No conseguimos... Primero, invertir en formación y en educación, que realmente tengamos unos recursos humanos bien formados, bien capacitados, que hagan al tejido productivo de la provincia mucho más competitivo en relación con otros Y sitios. que no se vayan. Eso, y la que no se creación de la vayan. Universidad de Jaén fue un hito y Sí, sí. ha sido importantísimo. Y de hecho, Y lo que hay es que sale más dinero, no ahora en el reparto desde la Junta, que encima se le quiten a esta provincia. pero No, es que no hoy... se le, es Juan, que no se le hoy- está quitando ningún dinero. Bueno, Vamos a ver, si no, venimos no, aquí a hacer... pregúntalo. No, preguntarlo no, vamos a hacerlo. Si venimos aquí a decir Bueno, medias sí. verdades, no, Bueno, sí, no vamos a se ver los está presupuestos. quitando. Estoy deseando Eso. ver los presupuestos. No se está No, pero quitando. estoy deseando Bueno, No se está Hay- quitando hay- porque no, hay un acuerdo y un... Perdón, sigue. Sí, no, que hay además, uniendo o siguiendo el hilo de la formación de la educación educación universitaria, que no es lo único, pero sí es muy Sí, sí. importante. Nosotros tenemos unas escuelas politécnicas impresionantes, muy bien valoradas, que seguimos además muriéndonos la cola, como decía antes, del pescado. Hay una empleabilidad del 100% en esas escuelas, en los egresados de esas escuelas politécnicas, que se están yendo fuera de la provincia. Claro.
Pero están llevando. Hoy sale un informe que España va a necesitar en los próximos 10 años más de 200.000 ingenieros. España. Aquí seguimos sin crear industria que los requiera y se nos seguirán yendo. Seguiremos invirtiendo en recursos, en nuestros jóvenes, para que vayan y aprovechen den su rentabilidad en el futuro en otros lugares. Entonces, eso tenemos que empezar a afrontarlo y lo llevamos diciendo hace mucho tiempo, pero es que estamos en las mismas, seguimos teniendo los mismos porcentajes de paro de hace 40 años, con dientes de sierra más o menos pronunciados, pero con un en torno al 18%. Seguimos en las mismas. O sea que al final no se están adoptando políticas, seguimos con el mismo gobierno de hace 40 años del Partido Socialista en la provincia, con un 30 y pico % de voto al Partido Popular y nos han castigado de la misma manera durante estos 40 años. No nos han castigado, sino que... han liquidado, fíjate tú, han liquidado en un pim-pam. Sí, es verdad, y eso que hemos hecho buenas propuestas, hemos hecho buenas intenciones. Pero deben ser que seguimos. tonta la gente. No digo yo que sea tonta la gente, pero bueno, la realidad es la que es. Claro. La maquinaria electoral, los medios a disposición de los grandes partidos pesa mucho, no es que la gente sea tonta, a lo mejor les llega una información que no es la que deberían, no es la real, la que tendrían que examinar o Por analizar. cierto, y perdóname, que haga un inciso. Porque es fácil de ¿Qué engañar. te ha parecido el cargo nuevo que ha asumido Juan Marín en el Consejo Económico y Social? Bueno, pues a nosotros nos parece muy bien porque le va que ni al pelo, es una persona de consenso, como somos en Ciudadanos, somos un partido y gente de consenso. Su función va a ser para un órgano independiente donde no se le requiere que renuncie a su partidismo. A nosotros nunca nos gusta hablar de partido, nos gusta hablar de proyectos y de valores y de principios. O sea, no se le va a exigir la renuncia a esos principios y va muy bien con su perfil personal de buscar un equilibrio entre empresarios y sindicatos y el resto de organizaciones sociales. No era lo que decía en el mes de junio, ¿no? Bueno, no era lo que decía. De todas formas, Encarna, yo creo creo que una provincia no puede estar subsistiendo, ¿no? o basando su economía en el monocultivo del olivar, volviendo un poco al hilo, más aún en un monocultivo que cada vez está más automatizado, cada vez está más ¿Cuánto llevamos diciendo eso? mecanizado, sí, 80 años, podemos decirlo. Y que bueno, pues cada vez requiere menos jornales, menos mano de obra para su mantenimiento, ¿no? De hecho, hemos tenido que aprobar hace relativamente unas cuantas horas la reducción de los jornales de 35 a 10 porque no hay suficiente capacidad de asunción de trabajo, de mano de obra, ¿no? No podemos estar mirando al cielo en función de las condiciones climatológicas. Necesitamos implementar, mejor dicho, porque aprobado ya se ha aprobado en diferentes ocasiones, además de forma unánime, tanto en el Congreso de los Diputados como en la Junta de Andalucía, un plan de reindustrialización. Nosotros llamamos el plan de reindustrialización de la Nacional Cuarta, entre otras cosas porque es parte del eje donde aún quedan rescoldos industriales, donde aún queda mano de obra cualificada y preparada para asumir esas competencias industriales, pero para eso hace falta esa combinación que decíamos antes, ¿no? Primero de apoyo por parte de la administración pública, pero también apoyo por parte del capital privado, que la provincia de Jaén es muy conservador, no arriesga ese capital como debería y como se hace en otras provincias, y por ende, bueno, pues estamos abocados a seguir dependiendo de que el gobierno de uno u otro color pues quiera reducir las peonadas, aumente la partida para el PFEA, y creemos que una provincia no puede subsistir de esto. Aún así, hacía referencia también a que en términos generales el presupuesto es positivo. Decía mi paisano Paco Carmona que las pensiones son un derecho constitucional, y estoy de acuerdo. Pero hay quien la sube y quien no. Pero estoy de acuerdo ahora, y estaba de acuerdo también en 2012 cuando hubo una congelación de las pensiones. Perdón. Y cuando hubo un desahucio prominente de la hucha a las pensiones. Las pensiones tienen mucho de lo que hablar. Ahora, sin embargo, se han subido un 39%, 190.000 millones de euros, se han actualizado un 8,5%, que la fórmula de revalorización, por ejemplo, que implementó el Partido Popular, bueno, pues 34 veces más que la fórmula que aprobó Mariano Rajoy, de ese 0,25 del IPC. Con el mismo derecho constitucional. Con el mismo derecho constitucional, sin modificar ni un ápice de la Constitución, ¿no? Por lo tanto, entendemos que esas cuestiones son también a ponerlas en valor, porque además son también una entrada de dinero a esta provincia. A nivel provincial no lo tengo cuantificado, es verdad. Claro. Pero, por ejemplo, nosotros que somos los dos de Andújar, son 800.000
200.000 euros más al año lo que se va a recibir lo que va a recibir nuestra ciudad en concepto de la actualización de estas pensiones, ¿no? Eso tendrá una repercusión pues, en el sector de la hostelería, tendrá una en el sector del comercio. Pan para hoy y hambre para mañana. Pero bueno, pan para hoy y hambre para mañana. Eso igual que los planes de Eso empleo. lo lleva la inflación. Los planes de empleo, eso lo lleva la inflación. Los planes de empleo no soluciona la situación de desempleo, pero le mete en la nevera comida a la gente, que es lo que necesitamos en este momento. Se podría haber quitado también. Vamos a centrarnos un poquito. Vamos a ver. Para decir, como me ha dicho antes Juan, que si hay que decir la verdad o no la verdad, el único que aquí ha congelado las pensiones, el único, ha sido Zapatero. Y el único que le bajó a los funcionarios el sueldo ha sido Zapatero. Un 5% bajó. Sí, y después se inventaron ustedes, los del PP, una fórmula para revalorizar, ¿verdad? ¿Quién se inventó esa fórmula? ¿Y cuál era la fórmula? No, pero escúchame. Para decir la verdad, toda. No, pero vamos a dar la verdad. Es que si no, no decimos toda la verdad. Sí, decimos la verdad. No, decimos medias verdades. Es que si aquí se dice que congelaron las pensiones, Rajoy no congeló las pensiones. No. Rajoy ¿Qué hizo? ¿La subió? Rajoy no congeló las pensiones. ¿La subió? Yo he dicho actualización del 0,25. Y sí, no he dicho congelación. He dicho congelación. Actualización. Y luego, bueno, pero no nos vamos a centrar en esos pequeños detalles porque es que si no creó una fórmula. Nos enredamos aquí. Sí. El tema fundamental es que también en aquella época, si miraste el IPC de los 4 años, en alguno bajó, luego las pensiones siempre se revalorizaron. Muy poquito, pero se revalorizaron. El tema de revalorizar ahora mismo las pensiones, pues resulta que no hay más dinero para el usuario. Ya se lo está llevando la inflación. Y si encima no existe la deflactación, como le existe a muchos trabajadores, quiere decir que puedes subir de escala de gravamen y pagar más todavía y cobrar menos. Eso estamos acostumbrados al tema ese. Por tanto, ese tema, yo creo que es un tema que no nos ocupa demasiado en el tema del desarrollo de Jaén. También es verdad, yo soy ya funcionario, yo soy docente, tenemos una pensión, podríamos decir, digna, y es posible, yo soy de la idea y yo lo podría asumir, que realmente aquellos que tenemos unas pensiones más altas, pues realmente no subiéramos como las tienen más. Sin embargo, si hay pensiones... Es que eso, por ahí habría claro, hay pensiones mucho más bajitas que realmente... Pues sí necesitan un esfuerzo porque si no llegan las pensiones no contributivas o pensiones que hay de 700 euros. Sí. Igual que los que tienen más patrimonio y menos patrimonio. Que los que tienen más patrimonio paguen más y los que no. Y eso parece ser que no... Te va a dirigir el debate. No, pero te va a meter en un callejón. No, en un callejón. Yo si quiere hablamos de todos los debates, pero me tiene que terminar. Me tiene que dejar terminar. No, se está posicionando, de acuerdo. El tema de la pensión es un tema candente. Pero en relación que hemos estado con ese tema, y ya voy, aparte de la situación esa, que daría para 3 programas más el tema de las pensiones, en el tema de aquí se está hablando de la provincia de Jaén. Yo creo que el olivar es importantísimo en la provincia de Jaén. Claro. Hay más de 100.000 personas que viven del olivar. No tenemos y gracias gracias al olivar, Jaén se sostiene, subsiste y todavía está. Gracias al olivar. En cuanto a maquinaria, en cuanto a lo que se vende, desarrollo en cooperativa, el aceite joven o el aceite primera prensado o el aceite verde que muchas almazaras están progresando y venden al exterior y se está avanzando. Pero aparte de esa situación, existen 2 cosas fundamentales. Una que es el recurso del agua, pero no por la sequía ahora, sino es que tenemos una cantidad de superficie o hectáreas que se necesitan agua y tenemos la misma infraestructura, bueno, la presa de Siles ha hecho ahora, la misma infraestructura que hace 100 años. No, por Dios, eso no es verdad, ¿ves? Hombre, si tenemos otro pantano como un demonio aquí al lado. Mira, a ver, Juan. El de Giribaile. ¿Ese cuánto tiempo tiene? Juan. Tiene 100 años. El de Siles tiene 100 años. Juan, mira. Lo que pasa es que Paco es de Andújar. En el que dice lo de V de 100 años, creo que tú, como eres de otra parte, pues Juan, no lo entiendes. Escúchame una cosa. Sí lo entiendo, pero cada palabra que diga, por favor, te ruego que no me... Pero es que no dices es decir, sí digo verdad, el decir una comparación de hace 100 años no quiere decir taxativamente que todo se ajuste a hace 100 años. Pero es verdad que está la presa de Siles y el Giribaile, que ya lo sé, porque realmente cuando en Andújar hemos sufrido las inundaciones, nos daban todos los días, en esa época estaba gobernando, me daban todos los días el agua que soltaba cada pantano, luego sé que existe. Pero aparte de esa situación, Juan, Jaén para avanzar necesita inversiones para reindustrializarse.
las dos cosas. Es decir, no se puede renegar del olivar, porque yo creo que es un recurso importantísimo en esta provincia, igual que Almería tiene los invernaderos y parte de Granada. Nosotros tenemos un recurso importantísimo, que son miles y miles y miles de jornales o de personas que viven de eso. Este año, por desgracia, pues había una situación pues muy complicada, la cosecha no llegará a las 200.000 toneladas y, sin embargo, pues por eso se ha bajado el gobierno, que lo veo muy bien, se ha bajado a 10 peonadas, otra vez se bajó a 20 y ahora se ha bajado a 10, como si no hay ninguna. Perfecto. Pero el problema del campo tiene otra situación que es también coyuntural ahora, el tema de subida de electricidad, subida de coste y tal. Pero dejando eso aparte, en Jaén hace falta infraestructura hidráulica para poder desarrollarnos como es necesario en los modernos cultivos que hay, modernizar todos los regadíos, que todavía en Jaén se riega a manto. Eso todavía. Se riega en muy pocos sitios, ¿eh? Las olivas no se riegan a manto. Juan, déjame. ¿Qué quieres que te diga? Déjame, hombre, por favor. Yo vivo en otra provincia. Juan, estoy harto de ver regar a manto. En la comunidad será, ¿no? Bueno, a lo mejor será en mi zona, pero estoy harto de verlo. Está la comunidad de regantes del canal del Rumblar, que tiene serias dificultades, que llevamos muchísimos años desde Andújar, haciendo para que se modernice. Aquí lo sabe Juan Francisco, que hemos llevado. Pero bueno, aquí que soy más avanzado. La loma, como tenía los olivares un poquillo más dependiente, regar manto iba a ser complicado. Pero es totalmente necesario el tema hidráulico, la modernización del tema de los riegos y regarse todo como se riega con un móvil y la infraestructura en industria. Y para eso se hace con inversiones, y se hace más falta con las inversiones de los gobiernos grandes, con inversiones. Y ahora mismo, por desgracia, en los presupuestos del Estado, una vez más, para Jaén no hay inversiones. Sí, ya lo hemos dicho. No hay inversiones, pero bastante menos que en el 2022. Y la mitad que en el 2020. Por tanto, ahora mismo quien está gobernando... 4 veces la del 2018 y 2019. Quien está gobernando es el Partido Socialista. Ni Juan, ni Pedro, ni yo hemos renegado del olivar. Lo que hemos dicho es que no podemos poner los huevos en la misma cesta, sobre todo en un olivar que depende mucho de las condiciones climatológicas y que depende también del oligopolio comercial, que impone unos precios u otros en función no de las necesidades de las necesidades de los agricultores, sino de las necesidades de las comercializadoras, que imponen los precios a todas las cooperativas. Nosotros no podemos desalar. Podemos reutilizar el agua de la ESA, que es lo que podemos hacer, que es todas las aguas de todas las grandes ciudades, como estamos teniendo, y de los pequeños pueblos, es volverla a utilizar para el riego. Eso hacen los israelíes. Eso es lo que podemos hacer. Pero nosotros no podemos, como la costa, desalar aguas, porque no tenemos mar aquí. Lo que sí tenemos es el gran pantano para Córdoba, Sevilla y demás, que nosotros recogemos el agua y luego se las mandamos, porque nosotros podemos cortarlo y decir... Y eso tendría que tener también una compensación a nivel andaluz. Y no lo digo de ahora del gobierno de PP, lo digo también del gobierno del PSOE. Esta provincia tendría que tener una compensación, puesto que es el gran pantano de Andalucía. Y dejar pasar el agua. A ver, si nos ponemos en ese... eso tendría que tener compensación. Si nos ponemos en ese plan, está legitimando que el Tajo pues, se corte y se queden los otros secos. No se puede estar legitimando. No estoy hablando del Tajo, que no está por aquí. Yo estoy hablando de que nosotros Jaén el agua para nosotros. Y estoy hablando de un pantano que tiene 100 años. Córdoba tiene... Te lo estoy hablando. Perdóname. Córdoba o Sevilla, nada más que para el arroz necesita nada más que Sevilla el arroz, mucho muchísimo recursos. más agua que te la mandamos nosotros. Quiere decir que va de aquí a allí, ¿vale? Eso desarrolla una comunidad. Juan y Paco, escuchadme porque tenemos muchos más temas de los que hablar y tenemos que hablar de las medidas de ahorro energético también que el gobierno ha puesto sobre la mesa, que bueno, pues van a llegar a muchos hogares y que quiero que analicemos en la segunda parte del programa. Si os parece bien, vamos a descansar unos minutillos, nos vamos a ir a unos consejos publicitarios. Volvemos a decirlo, siempre nos decimos, a darle vidilla a nuestros comercios, a nuestros establecimientos, a nuestros autónomos, a esas empresas pymes que son las que sacan adelante en definitiva este país. Así que unos minutillos les damos vidilla, no se los pierdan, véanlo, enseguida volvemos. Hasta ahora. Muy
Muy buenas de nuevo, señoras y señores. Continuamos con nuestro programa Actualidad a Debate. Ya saben, un programa en el que se analiza por parte de los partidos políticos con representación en nuestro territorio. Se analizan los temas de actualidad que afectan más directamente a la ciudadanía. En este caso y en una primera parte hemos hablado de los presupuestos generales del Estado y de lo que en principio podría venir a Jaén, aunque bueno, pues faltan todos los trámites, todas las enmiendas y veremos cómo quedan unos presupuestos que en principio las 4 personas que nos acompañan esta noche, que son Juan Francisco Cazalilla Quiró de Izquierda Unida, Juan Clemente del PSOE, Paco Carmona del PP y Pedro Cintero de Ciudadanos, bueno, pues han valorado negativamente, porque para Jaén somos todos jiennenses y queremos más. Obviamente queremos justicia, más, queremos justicia, queremos más, porque además es necesario, Jaén lo necesita. Y equidad. Y además que lo necesita, esa discriminación positiva de la que hablabais los 4 y que es de justicia. Vamos a hablar también, lo decíamos al finalizar la primera parte del programa, de las medidas energéticas que ha puesto sobre la mesa el gobierno del Estado, de la Nación, ese plan para ayudar, bueno, pues a tenor de la subida impresionante del gas, de la electricidad, y que, bueno, hoy podemos tocar madera, hoy hemos tenido una vaguada impresionante, un bajón en ese pico de la electricidad, pero no sabemos lo que nos va a durar. Pero desafortunadamente no tenemos garantía de que eso vaya a seguir ni de que vaya a ser constante. Un plan de medidas que se ha puesto encima de la mesa para ayudar a muchas familias que no pueden pagar lo que no pueden. Y son muchísimas, más de las que seguramente muchas de las personas que estamos aquí nos pensamos. Y queremos analizar con nuestro invitado, bueno, pues esas medidas que ha puesto el gobierno encima de la mesa y cómo las valoran ellos. Me gustaría empezar, y por la prudencia se lo ha ganado, se la ha ganado, porque he de decir que la parte de mi derecha del programa en esta mesa han sido más prudentes, pero por supuesto... La derecha más formal, más fuerte. Pero por supuesto se lleva la palma, bueno, la derecha de los telespectadores sois vosotros, ¿eh? Pero por supuesto se lleva la palma mi amigo Pedro Cintero a la prudencia, y por eso quiero comenzar con él. Y con estas medidas el gobierno va a movilizar adicionalmente 3.000 millones en los presupuestos generales del Estado para proteger el 40% de los hogares españoles. Más apoyo al bono social, más apoyo al bono social térmico también. Y bueno, pues medidas como el tema de la calefacción central de los edificios, que antes no estaba contemplado. Bueno, pues también más transparencia en esa factura, que nadie entendemos, porque nadie entendemos esa factura. Y bueno, mañana la cumbre europea. En realidad Europa dice que bueno, que hagamos una compra conjunta entre todos los Estados miembros para que los precios no se disparen, pero al final el tope al gas pues no los pone de acuerdo y no parece que no va a poder ser. Entonces, libre mercado. Bueno, pues vamos a valorar todo esto y me gustaría comenzar por Pedro. Pues mira, a nosotros nos parece muy bien cualquier medida paliativa, pero como en cualquier enfermedad, lo mejor es prevenir. Lo mejor es prevenir, pues, adoptando políticas exteriores que no nos hagan depender más del gas ruso, como está sucediendo ahora mismo, que estamos comprándole más que hemos comprado nunca a los rusos. Por un lado, tener más equilibrio a la hora de negociar con nuestros socios extranjeros, como en este caso el de Argelia, que nos ponemos a mal con ellos en el momento más inoportuno. Bueno, y hay que ver, Pedro, la de viajecicos que ahora están dando un montón de diplomáticos y de distintos países a Argelia a negociar. No, claro, pero es que teníamos una posición predominante con respecto a Argelia. Hemos sido socios de ellos durante mucho tiempo. Yo sé que los problemas con Marruecos también hay que afrontarlos de alguna manera, pero ahí es donde está la capacidad de gestión de los distintos gobiernos, muchas veces que no se ve, pero sí que se termina notando en la ciudadanía. En este caso, en otro lugar, pues también previniendo. Nosotros estamos cerrando ahora mismo centrales nucleares, que las teníamos puestas en marcha como medida transitoria para paliar o para evitar la subida del coste energético. Podríamos hacer como está haciendo Alemania, que les miramos muchas veces en cuanto a capacidad de gestión de los recursos. Es decir, vamos a seguir apostando de momento por las centrales nucleares, que nos abaraten el coste de la luz coyunturalmente, mientras vamos desarrollando tecnologías que nos permitan ser más eficientes en sistemas que sean más sostenibles
y que además colaboren pues a aumenten la investigación y desarrollo y repercutan en la ciudadanía y nos hagan ser mucho menos dependientes de los combustibles fósiles y, por supuesto, de la energía nuclear también. Pero mientras tanto, hoy por hoy hasta la Unión Europea ha declarado que es una energía limpia la energía nuclear, dada la coyuntura en la que estamos. Nosotros no tenemos por qué ser los más listos de la clase, porque nunca lo hemos sido, si queremos decirlo claramente. Nunca hemos sido los más listos de la clase en Europa. Por mucho que algunos dijesen que estábamos en la Champions, ya vemos dónde acabamos finalmente. Entonces, es nuestra postura, seguir apostando por las centrales nucleares mientras sea necesario, no cerrarlas, evitar utilizarlas teniéndolas como escudo contra el alza de precio y la escasez o la dependencia del gas de otros estados, seguir invirtiendo en investigación y en el desarrollo de las nuevas energías más sostenibles y limpias. En cuanto a las medidas del gobierno, ¿cómo la valora? No, sí, todo lo que sean medidas. Lo que pasa es que siempre al final te queda la duda de la arbitrariedad de esas medidas. Hay gente que al final con tantas ayudas directas se va a quedar atrás o no le va a llegar. Hay gente que no es rica, que tiene una caldera en casa y no le va a suponer un ahorro energético esta medida del gobierno. O sea, no solamente los que viven en comunidades de vecinos tienen un nivel de renta según el gobierno más bajo que los que viven como en muchos pueblos. El bono social se amplía, se extiende a más personas de las que recogían. Bueno, sí, pero por ejemplo, un vecino, vamos a poner de Ibros, de Baeza, que vive en una casa que tiene una caldera de gasoil porque en su momento se lo pudo permitir, no va a ser receptor de ese beneficio de bajada del combustible, del gasóleo, en este caso de calefacción, si no vive en una comunidad de vecinos, con unas características determinadas. O sea, tienes que vivir en una comunidad de vecinos. Depende de la renta que tenga y depende de factores. Los individuales también. Sí. Depende de la renta. Depende de su renta, sí. Bueno. Se ha subido además el tope de la renta para que llegue a más personas. En realidad sí que llega casi al 40% de los hogares españoles, Juan Francisco. Sí, bueno, yo para venir para acá evidentemente he tenido que llenar el depósito del coche. Este es el ticket. El ticket, 80 euros, a 2,03 euros el litro de diésel. Me parece que esto no hay sociedad que lo resista, ¿no? Algo parecido pasa con la electricidad y además es un problema a nivel mundial, ¿no? Un problema por lo menos del mundo occidental, no es solo español, no es solo europeo, sino que también está en Estados Unidos y otras muchas naciones en esa cuestión, que además también es la gran responsable de la situación de inflación que vive Occidente, el problema energético. Además también hay que decir que este problema es anterior a la crisis de Ucrania. El año ya cerró a un 5,5% de inflación, con unos precios cercano al 2% de la gasolina, por lo tanto es anterior. Y como decía Pedro, lo que se han puesto, que además lo valoramos bien, pero son cuidados paliativos, son cuidados que no terminan de resolver de forma definitiva el problema energético y el problema del combustible. Yo como marxista que soy, lo que me toca es criticar el oligopolio que hay en materia energética y en materia de combustible, ¿no? Y recuperar, creo que la apuesta definitiva para sanar la enfermedad es recuperar sectores estratégicos como es el de los hidrocarburos y como es el sector de la electricidad, ¿no? Por ejemplo, el precio, los beneficios, no los ingresos, los beneficios de las 5 principales eléctricas, lo he sacado antes de venir aquí, en el primer semestre del 2022 son de 11.250 millones de euros. El doble, por ejemplo, de lo que va a gastar España en materia de educación. Eso contrasta fundamentalmente con los datos de pobreza energética que arroja este país. No pueden haber empresas que ganen más de 10.000 millones de euros en beneficios, mientras hay un 75% de la población, según los datos de la Cruz Roja, que no alcanza a tener
la horquilla ideal de temperatura dentro de sus hogares. Y mire, creo que unos beneficios con respecto al 2021 de más del 39% de las empresas como Iberdrola, Endesa y Naturgy exigen algo más que un tope o exigen algo más que un bono social, porque además lo recoge la Constitución, ¿eh? Es que la Constitución recoge algo más allá de la bandera y algo más allá de la integridad territorial. El artículo 1 dice que España es un Estado social, el 39 dice que el Estado le corresponde la protección social y económica, y el artículo 128, que es uno de mis favoritos, dice que toda la riqueza del país estará subordinada al interés general. Por lo tanto, entendemos que la clave para solucionar el problema energético, al margen de cuidados paliativos, como es la inversión en energías renovables, como es la inversión, incluso podemos entrar en el debate de la proliferación de centrales nucleares, pasa por una recuperación de sectores estratégicos donde nosotros seamos los dueños y señores de nuestra energía y que tenga una repercusión positiva tanto en nuestro sector industrial como en nuestro sector agroalimentario, que hasta ahora está siendo negativa y que hasta ahora se controla porque la mayoría de estas empresas vienen de fondos de inversión fuera de de extranjeros, al margen de nuestro país, y se controlan desde ahí los precios de la energía, ¿no? Por lo tanto, entendemos que ese es el cuidado definitivo al problema actual. Nosotros valoramos de forma positiva la excepción ibérica, que además ha permitido tener una factura por debajo del 13% con respecto a otros países limítrofes, como puede ser Francia, como puede ser Alemania, pero sigo insistiendo en que creo que no es la solución definitiva. Aún así se ha hecho un esfuerzo importante porque el oligopolio eléctrico y el de hidrocarburos pesa, es fuerte, tiene mucha capacidad de presión, porque además tiene muchos tentáculos en los medios de comunicación que pueden derribar un gobierno en cuestión de meses, pero creemos que tenemos que ser valientes y tenemos que poner sobre la mesa el debate de la recuperación de sectores estratégicos como es el de la energía y como es el de hidrocarburos. Yo creo que mira, todo lo que sea meter la mano es siempre terminar corrompiendo un sistema que viene funcionando y es capitalista. Eso sin lugar a dudas. Lo único que sí que es verdad que tenemos organismos... Funciona para unos pocos, para otros muchos no. Tenemos organismos que se encargan de regular que haya estos problemas de falta de competencia, que deben actuar. Que para eso tenemos la oficina la central del mercado de competencia, la comisión del mercado de la competencia, para evitar que haya estos oligopolios y que haya acuerdos y que no se lleve a cabo una competencia efectiva y real. Y que es lo que hay que entender. Pero eso lo tenemos, pues habrá que exigirle, habrra que regularlo de forma que ese organismo funcione. Y cuando ha puesto una sanción, han apelado a la judicatura, que también forma parte del círculo vicioso de la corrupción de este país, y le han retirado las sanciones. Por lo tanto, creemos que el sistema está bien abrochado en este caso, bueno, y que las grandes empresas, las grandes corporaciones... Es otro tema, que a lo mejor no tendríamos que elegir los gobiernos, los jueces, si tendrían que elegirlo los jueces. Hacer la justicia un poco más independiente. Otro poder, los jueces, eso sí que es otro tema. Pero si lo elija ese que tiene que entrar ahora... Un debate más profundo, Bueno, el tema del poder... Cuando quiera hablamos de eso. El tema de los... En un país democrático, todos los poderes los debe de elegir el pueblo. Todos. Permíteme que me ría, Juan. Permíteme que me ría. Pues si el pueblo tiene que elegirme a mí, no el tema del debate, tiene que elegir al que a mí me juzga. Y si gobierna el PP, Unidas Podemos, o el PSOE, o el PSOE, según me elijan, me juzgan, estamos perdidos. Entonces defendemos el sistema que el señor Catalina dice. A Putin y compañía. Defendemos a Putin y compañía. Por favor, Paco y Juan. El que elige los jueces es el Parlamento. ¿Y el Parlamento quién lo ha elegido? Los españoles. Eso lo ha manipulado el PSOE. Estamos hablando de interferencia de un poder. Lo ha manipulado el PSOE. ¿Cuándo estamos de un poder en otro? Hombre, el legislativo en el judicial. Pues nada, que se presente los separación de poderes de Montesquieu. Habrá que hacer la propuesta. Pero ¿cómo que los jueces se votan entre ellos? Juan, a ver si digo mis compañeros que bajen los micrófonos. Separación de poderes de Montesquieu. Pero ¿qué tiene que ver la separación de poderes? Quiero que sepáis, Juan. La separación de poderes no implica que no elige la ciudadanía. Eso lo hacen en Alemania. En Alemania los jueces se eligen entre ellos. Un Estado unido. Quiero que sepáis que nadie se está enterando de nada de lo que habláis. Por favor. Quiero que sepáis que nadie se está enterando de nada de lo que estáis hablando. Porque esto es impresionante. La gente en su casa, cuando son 4 voces a la vez hablando,
no Sí. se entera absolutamente nada. Sí, Y lo que estamos pero intentando es es otro tema, que hablemos de los transmitirle. jueces, sí. Es otro tema, y hablamos de un sistema que lleva muchísimo tiempo y en este país ha gobernado el PP y el PSOE. Claro, por os lo supuesto, recuerdo. con mayoría. Os lo recuerdo, pero Con mayoría. en Para fin, cambiar las leyes. que estamos, Claro. pero os lo recuerdo ambos, pero que estamos hablando de las medidas. Pero aparte del tema existen el resto de Europa, que parece que es que vamos a descubrir aquí la pólvora. América, claro. Sí que es verdad el que- tema de energía, Juan, el tema de las medidas que ha puesto el gobierno encima de la mesa. Bueno, por supuesto, es lo que decíamos. Todas las medidas paliativas que vengan bien. Y para hacer medidas paliativas, no olvidemos que hay que hacer una cosa. Para que el gobierno pueda dar medidas paliativas a los que más lo necesitan, tiene que extraer ese dinero de los que más tienen. Impuestos. Y está claro aquí quién más los tiene. Quién más los tiene porque cuando tenemos la inflación y demás, decimos, la inflación está la inflación, pero alguien estará llevándose el dinero. Alguien está ganando. El Y lo que sabemos que es después de cada crisis, Pedro incluidas Sánchez. las pasadas, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Pedro Sánchez. Hacienda Esto está no se recaudando más, arregla. pero también- Claro, no, se lo está pero llevando Pedro también Sánchez, estas que es lo que grandes dice el empresas. PP. Encima. El discurso No. Paco del Partido Popular, de que eso está llevando Pedro Sánchez, además de ser antidemocrático, creo que hace muchísimo daño a la lo dice- democracia. no, Pedro lo Sánchez, dice el Pedro Partido Sánchez, Popular. y mire que yo no soy Lo defensor de Pedro dice- Sánchez, Bueno, pero, ahora estamos- pero lo dice el ban- pero no lo se lo dice lleva el a su Banco cuenta de España, corriente. lo o sea, dice el Banco estaba de yo España. hablando ahora, no se lo lleva a Bueno, su corriente. estamos en un Abandono debate, hablando yo ya no por la digo, tarde, estamos en un ¿no? debate, yo no digo que a los turnos haya Digo que para que respetarlo veamos. a rajatabla, pero vamos a ver si termina ya Perdón. y ya le rebatimos lo que haya que rebatirle. Vamos, Juan. Bueno, digo yo que es lo que estábamos diciendo. Alguien, y lo sabemos ya, las eléctricas, las grandes... Esos son los que están llevando los dineros. Esos son los que se llevan los dineros. Y entonces no entiendo la postura del Partido Popular de impedir de que esos tengan que contribuir más a este país. Hombre, claro. Para cumplir la Constitución, esa que tanto dice que defiende. Yo sí lo entiendo, Paco. Yo sí lo entiendo porque, Pues claro, son los que le porque pagan. defiende. Eso es lo que Evidentemente. tienen detrás. evidentemente. A ver, cada uno defiende lo Son suyo. los que controlan los medios de Mira, comunicación, las grandes corporaciones, mira, y hoy- evidentemente manejan a la sociedad. Hoy he accedido a un dato con lo de la famosa ley del límite de la renta de alquiler, Sí. que de los parlamentarios que hay en nuestro Parlamento, Lo he visto yo en la ¿cuántos cosa también. tienen pisos que alquilan? ¿Saben ustedes quién es el número uno de los que ganan ahí? Ciudadano era, ¿no? Ciudadanos. El 30 y tantos por ciento rentista. de los parlamentarios de Ciudadanos tienen 39%. piso que alquilan. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Y saben quién son los segundos? Vox. No, los segundos son Vox. El PP se ha quedado tercero. Y después el PSOE. Y Bueno, después, eso- y después eso- Podemos. Esos son los datos que tú dices aquí. No, 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 Esos son los datos datos que- que los datos están que- hechos sí. públicos. Hace un estudio de los No, datos. no, a mí me parece público. estupendo. Es Es que así público. demostramos que nosotros no venimos a vivir de la política, que no nos hace falta, venimos con vocación Venir de los alquileres. Pero sí, sí, es verdad. pero Pero, sí- vaya a procurar También, la política. pero hemos que no trabajado salga- para poder tener esas y vaya a propiedades y procurar- alquilarlas. Y vaya a procurar la política que no salga una ley que limite la renta para que vosotros podáis cobrar lo que queráis. Esto es para lo que vaya la política. Juan, No, Juan, no, medidas no. energéticas, Vale. medidas energéticas Que no que hay me- encima de la que no- mesa, medidas que energéticas. podamos, que Por pueda hablar supuesto, Paco a las medidas continuación. paliativas bienvenidas están, pero ya digo, si gastamos por un lado tiene que entrar y esto es redistribución de la riqueza. Y es lo que tiene que hacer el gobierno de España. Y es que lo que creo que está haciendo. Con mayor o menor acierto. Unas veces con más y otras veces con menos. Pero es lo que está haciendo. Y en segundo lugar, hombre, en España ni se ha cerrado ninguna central nuclear, ni este año, ni el anterior, ni el anterior. Pero es que además en el plan de cierre que hay, me parece que la próxima está en el año 2027. Que me están Quiere decir, cerrando, no cuando está se la han cerrado crisis, no está nucleares. cuando la crisis. Y todos sabemos lo que supone que hacer una nueva central nuclear. No, no, hacer se no, hace en hacer 6 no, hacer meses, no, ni en no. 2 meses, ni en no sé cuánto. Y son centrales nucleares que tienen algunas 50 años, Sí, sí. que son viejas, que además son un peligro. Bueno, Garoña, Porque que su fue- tecnología Garoña que es fue la que muy cerró antigua. y se venía Entre otras abajo. cosas, su tecnología Pero- es muy antigua. pero para Entonces, esa no es la solución. hay un comité de No, seguridad esa no es nuclear la que solución. determina si es viable o no viable supuestamente. Esa no es la pero solución. hay que ¿Estaría aprovechar. usted dispuesto a vivir al lado de una central nuclear? Yo es que he estado viviendo toda la vida al lado de una central. Yo soy extremeño de nacimiento, vivía y he vivido ¿Y y hemos vivido. ¿Se sentía seguro con la central Pues sí, nuclear? sí, la verdad es que Porque sí. yo no la, De yo no la hecho, quisiera al lado de tú mi vas casa, al lado de tú mi vas a municipio. Almaraz, Estoy tú vas a seguro, Almaraz, vamos. que está en la cabecera del Parque de Monfragüe, y la gente está encantada. Vas a la Moral de la Mata y la gente está encantada. Vas a Talavera de la Reina, una Claro. ciudad tan castigada como Linares. Claro, porque todo el mundo en cuanto al piensa empleo, lo suyo vive de mucha hoy. gente de la central nuclear y Claro. está encantada. Claro. O sea, nunca han tenido una sensación de peligro, ni la hemos tenido. Tengo mucha más sensación de Pero están peligro encantados. Pero es verdad- con tener a un Putin allí a menos de no sé cuántos segundos de que nos mande Bueno, un misil. vamos a dejar, Pero, vamos a dejar. pero cuando hay que poner un cementerio nuclear para meter las cosas,
como eso crea poco empleo, nadie lo quiere. Hombre, pues, Eso ya no lo quiere ni en Navarra de la Mata, ni en Extremadura, ni se lo traen a Andalucía. Se lo traen a Andalucía. No, ¿Eh? o los llevamos a Andalucía. Francia, o los llevamos a Francia, que son más tontos que Andalucía. nosotros. Pasa como con los contenedores, que nadie lo quiere en su puerta y todo el mundo queremos reciclar y que haya muchos Y que contenedores esté para tirar la cerca, basura. esté cerca. Paco. ¿Me toca? Bueno, pues la verdad es que la situación energética en España y la situación que hay en los hogares, tanto en el tema eléctrico como en el tema de la calefacción, pero no solamente en los hogares, sino también en el transporte, comunicación, camioneros, todo el transporte, agricultores, todos los gastos que tienen, que se han multiplicado en lo que es el campo, pues la verdad que es un grave problema. Este problema ya empezó a primeros de año, es decir, ya es un problema que se venía a venir y los técnicos que había o la gente experta en ese tema ya a primeros de año pues veía que iba a haber un aumento. Es verdad que la situación de ahora, los precios que tiene son complicados, es decir, que son unos precios desorbitados, complicados y están ahí. Pero el hablarse de medidas paliativas, las medidas paliativas se le dan por desgracia a las personas que ya, pues la verdad es complicado, no es complicada la situación, las medidas paliativas. Por eso el gobierno dice que ha hecho medidas paliativas. No, Es eso lo decir, hemos dicho nosotros. es ¿no? decir, que ya el no gobierno. tiene- El plan Eso se lo hemos llama dicho pali- nosotros, el plan no se llama somos paliativo. Que no tiene remedio la solución. No, La eso ver- tampoco. la verdad, por Perdona, favor, yo soy por médico favor, y, por favor, y Juan. damos medidas paliativas no solamente cuando no tiene Te solución. ruego que me dejes terminar. Sí, te dejo. Eso. Paquete de medidas energéticas para amortiguar la Entonces, subida del gas y la en electricidad. el tema este, que es un tema complejo, que no es fácil solucionarlo, pues la verdad que el gobierno está dando una serie de medidas que rayan más o están más en la propaganda que en lo real. La única medida, podríamos decir, hay dos medidas reales y concretas que se han llevado hasta ahora. Una que es la bajada de los 20 céntimos que hay en cuanto al gasoil, que debería haber ser una medida un poco más reducida para que realmente aquellos sectores productivos que lo necesitan, especialmente el transporte, la tuviese, no café para todos. Y luego hay otra cuestión que es la bajada del IVA de la luz al 5%, que se lo llevan diciendo al señor Pedro Sánchez, se lo llevan diciendo mucho tiempo, hasta que finalmente lo ha puesto. Pero son medidas concretas que se ven y que lo ven los españoles en su bolsillo. Realmente el resto de medidas tiene un entramado tan enorme, toda la letra menuda, y aparte de eso hay que solicitarlas. Es decir, el bajar al 5%, eso es directo. Los 20 céntimos es directo. Pero el solicitarlas, y generalmente por medios tecnológicos, por informáticos, pues la verdad es que luego no tienen prácticamente la repercusión que tiene que llegar a los hogares. Prueba de ello tenemos ahora el ingreso mínimo vital, puesto que prácticamente nadie se ha acogido. Antes en todas las comunidades estaban ya el salario social estaba ya en todas las comunidades antes, de hace años y años y años. Pues ahora está el ingreso mínimo vital y hasta van a poner un autobús para toda España. Lo han puesto. Sí, hoy empezó en Madrid, para explicarle a la gente. Un autobús en toda España, no sabemos si eso... Celebrando al ministro la cola tan grande que hay. Eso sí hay, pidiendo que es información. más... Hacemos lo mismo, es más ¿Y publicidad por qué votaste en contra? que realmente... ¿Por qué votaste en contra? Te ruego, Juan, No, que, ya te te gana ruego, nadie. Juan, que me dejes terminar. Es más publicidad que realmente luego en la práctica. Realmente el gobierno de España, desde nuestro punto de vista y desde mi punto de vista personal ahora mismo, pues lo que está haciendo mucho son medidas que a veces son de subvenciones, de financiación, pero seguir recaudando, se sigue recaudando. Seguir recaudando, se sigue recaudando. En los presupuestos entre 2022 y 2023, y no lo dice el Partido Popular, lo dice el Banco de España y lo dice la Autoridad Independiente Económica, se van a recaudar 35.000 millones de euros Claro, más. que se los va a gastar. Más, gracias a la inflación y gracias a, Que se los va a la subida gastar. del IVA. No y a- Pedro Sánchez. y a la- Lo dice la Constitución, El Paco, decir- que somos un Estado de no, derecho el y decir social. Pedro Sánchez- La distribución de la riqueza. el señor Pedro Sánchez es el presidente del gobierno. El Esa presidente del distribución, gobierno, esa distribución de no, la riqueza. el gobierno de España El presidente del y las gobierno. comunidades autónomas que tienen parte de eso. Perdón. Las de Juanpa también, ¿eh? Esa distribución que se hace y esa recaudación que se hace, en el montante más enorme lo están pagando los hogares. Lo están pagando todos. Es decir, el que no paga la luz también lo está pagando.
el que tiene un sueldo de 11.000 euros también lo está pagando. Por eso hay que mantener los impuestos al patrimonio, por ejemplo, para que pague el que más tiene. No me mezcle el Pero punto. coger dinero de los que más lo tienen y aprobar políticas sociales de los que menos lo Por tienen. terminar, todo eso lo están sufriendo todos los hogares. Lo que quiero decir con esto es que, y se echa en falta, y eso lo sabéis vosotros perfectamente, de que no hay medidas directas y concretas que puedan paliar una situación compleja. Ustedes sí la han tomado. Compleja. Que al que tiene mucho dinero, una que no pague patrimonio. una situación Esa es directa, directísima. compleja. Y realmente esa situación compleja, pues en España es como si juegas contra el Bayern de Múnich con el peor equipo del mundo, pues te mete 18. Pues que en España ahora mismo una situación tan compleja de crisis y eczema en que los españoles lo están sufriendo, pues en vez de tener un equipo champion, pues no tenemos un equipo champion. Claro, por eso tenemos el resto de Europa tenemos un equipo van a entrar en pues, que recesión realmente y ni los peores dicen que España va a entrar en recesión. Y fíjate tú, hasta los alemanes dicen que van a entrar en recesión. realmente Fíjate discuten más entre el gobierno por mantenerse en el poder que realmente por solucionar los Paco, yo no problemas sé de yo no sé si España. si el gobierno es champion o no. Termino ya, mira. Pero que la- Ahí- la- Enseguida la doy la termino palabra, ya. que termine. Termino ya. Hay que pescar Tendría que haber porque te atacan en una la playa. situación, tendría que haber otras medidas, no simplemente relacionadas, sino relacionadas con el cargo energético que hay, otras medidas muy importantes que van relacionadas con el IRPF, que lo sufren todas las clases medias y la clase baja, todo el tema del IRPF, eso no se está haciendo. La deflación del IRPF no se está haciendo ni a pensionistas, ni a todo lo que son toda la clase media y toda la clase trabajadora que tanto gusta hablar. Pues realmente todos esos son los que están sufriendo la crisis y realmente todos esos son los que no tienen beneficios directos. El tema de las comunidades de vecinos de eso, habrá alguna, pero en la mayoría de los casos son todos rogados y tienen que solicitarse. Eso al final no Como llega, toda la ayuda y subvenciones, no llega a Paco, ninguna parte. es bajo Tienen que solicitud. tomarse, sí, pero Juan Francisco, tienen que tomarse medidas, que yo me refiero, tienen que Pero tomarse medidas que la hay. directamente, mira, por ejemplo, el Que la hay. 5% del IVA, directo. En 2 semanas El estaba 20 asumido directo. por parte de las Pero- eléctricas, Paco. pero En 2 semanas ese 5%, no hay ninguna que por medida- cierto votaste en contra. Juan Francisco, Claro, el 5% estaba no estaban hay asumiendo ninguna el medida. 5%. Mira, otra medida para paliar toda esta crisis y situación que hay. Otra medida es en los productos El impuesto de básicos que hay, patrimonio. el 4%. El impuesto de patrimonio. Sin embargo, Es la no, mejor medida. no se ha llevado a Vamos. cabo. Sin embargo, no se lleva a cabo. Esas son medidas conjuntas que deberían de hablarse, yo entiendo, con la oposición también, porque también algo sabrán del tema, se tendrían que hablar y realmente se tendrían que llevar en su conjunto dentro de España. La oposición también tendrá alguna razón. No sé, en pequeños municipios también hay consenso, y aunque esté gobernando el PP o esté gobernando el PSOE, y se llega al consenso. Entonces, quiero decir que en esta situación se hacen medidas que son de mucha propaganda, parecen muy impresionantes, pero luego, cuando llega la letra pequeña y cuando se solicitan, es muy difícil que lleguen a los ciudadanos y que lleguen al hogar. Por tanto, las medidas tienen que ser más concretas y que no yo pida, sino que directamente Me lo den. no me lo cojas. Bueno, pues. Directamente no me lo cojas, Ahora por favor. podemos hablar lo demás. No me den, Paco, está no me den alargando. nada. ¿Eh? Por favor, no me den nada. Paco, Con eso- que no te pague es bastante. Paco, Y había hecho un tú no fueras ejemplo compañero, clarísimo exacto. con quitar el impuesto del patrimonio. Eso Lo después había sí. hecho clarísimo. Sí. Directo y no Si me lo hay- pidas nada. Ya si- te lo quito yo. si hay otro debate, Directamente. si hay, Juan, Y otro sí que debate es de eso, directa. también te lo hago. Y que es directa. Si Esta sí que es directa. si hay otro debate, también No, hablo si es el contigo. mismo que tú Juan, estás no, haciendo. el mismo. ¿Cómo que no? Juan. ¿Cómo que no? Juan, por favor, que vamos a seguir a hablar de impuestos, precisamente el siguiente tema que vamos a abordar, que parece una batalla ideológica de el PP quiere bajar impuestos, el PSOE lo quiere subir, la izquierda quiere subir los impuestos, la derecha los quieren bajar. En esa estamos con las medidas que ha tomado el gobierno Cumplir de la Madrid, Constitución. el gobierno Cumplir la Constitución. el gobierno de Andalucía y bueno, pues lo que opina en este caso el gobierno central. Batalla ideológica, batalla económica, ¿qué tipo de batalla es? Y comenzamos en este caso contigo, Juan. Bueno, una batalla totalmente ideológica, ¿no? De hecho, los diferentes bloques ideológicos se definen fundamentalmente por los que proponemos desde la izquierda más intervención del Estado y mayor control de la economía, y la derecha, bueno, pues que se regula con eso de la mano invisible de la ley de la oferta y la demanda, que es tan invisible que nadie la ve, porque son los oligopolios los que determinan la oferta y la demanda, y evidentemente en esa está el Partido Popular, no solo aquí en Andalucía, sino en Madrid es un claro ejemplo de cuáles son las políticas de seguir reduciendo los impuestos y los gravámenes a las rentas más altas. En este caso, bueno, el impuesto de patrimonio afectaba aquí en Andalucía, si no recuerdo mal, a 29.000
personas, otras tantas en Madrid, y frente a eso, bueno, pues encontramos un gobierno que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, deja de ejecutar gran parte de sus partidas, por ejemplo la de los comedores sociales, que se han eliminado por completo, o que dejan de implementar planes de empleo que son tan necesarios para una comunidad autónoma con la tasa de desempleo como la actual, y que sin embargo, bueno, pues sirven de confrontación y sirven de oposición al gobierno central. Por un lado rebajan impuestos y por otro lado le piden al gobierno central más transferencias y mayor esfuerzo por parte de la administración central, ¿no? A nosotros eso nos suena a populismo, pero además nos suena a un importante trasfondo ideológico que además entendemos que sea así, porque el Partido Popular, como partido liberal, apuesta por adelgazar lo que es el Estado y por ende las administraciones públicas, pero eso sin duda alguna va en detrimento y en desprotección de las clases trabajadoras, de las capas populares, ¿no? No puedes tú renunciar a 100 millones de euros de las grandes fortunas, que recuerdo, si no recuerdo mal, creo que el impuesto a patrimonio lo pagaban aquellos que tenían más de 3 millones de euros, descontando la vivienda habitual. Yo por lo menos no conozco a nadie que tenga más de 3 millones de euros. No sé si aquí en la mesa alguien los conoce, pero se ve que tiene que haber algunos, claro, porque además son los que están impulsando y respaldando en este caso al Partido Popular. Nosotros lo entendemos, gobiernan, tienen esa hoja de ruta y tienen esa ideología, ¿no? Lo que quizás nos chirría un poquito más es que haya gente trabajadora que subsiste con el ingreso de mínimo vital o con la renta básica, o que necesita esa ayuda a los comedores, o que necesita esas becas para sus hijos e hijas, que apuesten por ese modelo de gestión. Es poner al zorro a cuidar del gallinero, por poner ese ejemplo, ¿no? Por lo tanto, creemos que dentro del Estado social al que hacemos referencia, que además viene recogido en la Constitución, hacen falta impuestos, sobre todo de los que más renta tienen, de los que más capacidad económica tienen, y hacer políticas redistributivas como la sanidad, como la educación, como la dependencia, como las pensiones a toda la clase trabajadora en términos generales. Unos defendemos esas posiciones y otros defienden la contraria, pero es la lucha ideológica que hemos tenido siempre la izquierda y la derecha históricamente. Pedro. Aquí es que yo tengo tan pocas dudas. Lo que no podemos es poner en mano, como hace 70 años en algunos países, en muchos, detrás del muro, la economía de los gobiernos. Donde se supone que tiene que estar, o donde se sabe que mejor funciona el bienestar social es en las economías con una libertad económica grande. Y ¿en la socialdemocracia? La socialdemocracia, por ejemplo, si yo no digo que no, o sea, estamos hablando, pero el liberalismo que nosotros proponemos también es social. No. Y sí, apostamos por la educación. Es un axioma. Apostamos por la educación, por la sanidad, por la... Ya hemos visto en Madrid y todo eso. Sí. No, bueno, en Madrid yo no sé lo que estarán haciendo en Madrid, pero te digo lo que proponemos nosotros. Y por lo que no apostamos es que solamente para educación y formación universitaria se destine como mucho el 2% del PIB, que estamos muy por debajo del resto de los países de la OCDE, por ejemplo. Y volviendo a lo de la distribución de la riqueza, lo que no tampoco admitimos es que sea café, como decía antes Paco, que sea café para todos. Lo que no es lógico, y antes lo comentábamos, que se suba la renta de los pensionistas a un 8,5% al que a duras penas sobrevive, con el que tiene, a lo mejor, como estabais diciendo, un gran patrimonio, que no simplemente tiene una renta de pensionista. A eso además le han quitado el impuesto de patrimonio. A lo mejor tiene rentas por otras vías. Y lo que habría que tener en cuenta es la sostenibilidad, porque aquí todos trabajamos por el futuro y el bienestar de nuestros hijos. Y si el día de mañana, además de que son gente que está cobrando muy poco, que la mayoría trabajan con una gran precariedad, no son capaces de obtener unos ingresos adecuados para poder pagar la sostenibilidad de esas pensiones, va a resultar que no van a tener ni pensiones ellos, ni vamos a ser capaces de tenerlas nosotros el día de mañana. Y eso es una evidencia. Y hablando de redistribución de riqueza, que yo estoy convencido, además que lo recoge también nuestra Constitución en el artículo 31.1, la redistribución de la riqueza es que tú no puedes subir en unas circunstancias como en las que estamos, donde estamos todos apelando a un pacto de rentas, es a los que realmente se ven negros para llegar a final de mes, subirles un 8%, que a lo mejor supone 8 euros, y a los que tienen
una pensión de más de 2.500 euros y además tienen no sé cuántas rentas de inmobiliarias o mobiliarias, que le subamos también el 8%, que a lo mejor le va a suponer, pues echa la cuenta, mucho más. Hay un dato que viene recogido estos días, que el 20% de los pensionistas que más ganan van a recibir por este incremento más de 4.500 millones de euros. Y el 20% de los que menos ganan difícilmente van a recibir 700 millones. No van a llegar. O sea, fíjate la disparidad. Está en una situación como en la que está. Parece que eso no entra con lo de la mochila austríaca que habéis defendido vosotros. Sí. Claro. El que más O el voto en contra tiene ahora de la es actualización. porque había hecho menos mochila. No. Lo que pasa Sencillamente. es que la mochila austríaca no se ha implementado. Siempre Pero ha hecho lo que la había que empezar es a pensar. Eso va en que contra el de lo que decís. Primero, nosotros. Estamos entendiendo, hablando de la subida. Pero que hemos no, si dicho. tú estás Si yo estoy hablando del 8,5%, que cada uno su que hay que pensión subir la a- vaya haciendo durante su vida. Y eso es lo que ha pasado con las pensiones Claro, que tenemos. que aporten hay la gente que empresa. ha cotizado poco y tiene poca pensión. Y hay gente que ha cotizado mucho y tiene más pensión. Pero Y es así. una cosa La es mochila austríaca. Sí, la mochila austríaca es un complemento del sistema nacional de pensión. Claro. Es un complemento que además aportan tanto el trabajador en su libre voluntad, pero aquí lo vemos en Úbeda, en Baeza, en Ibros. ¿Cuántos padres no tienen su mochila austríaca comprando olivas para sus hijos? O para el futuro del día de mañana, cuando esté jubilado, poder seguir teniendo una renta de olivas. La mayoría, sobre todo en las zonas Pero eso rurales. no tendrían que tener es su su vida, mochila, la han porque estado ya tienen haciendo. la mochila, Han es lo que tú estás diciendo. Lo que hay que fomentar es, a quien no tiene olivas, en otras poblaciones, Claro. es que puedan por lo menos hacer sus planes de pensión y no desincentivarlo como estáis haciendo. Y que el día de mañana, sabiendo que hay que sostener las pensiones, que fíjate tú, las pensiones han subido en los últimos 40 años, desde el año 2000, en los últimos 10 años, un 40% las pensiones y un 6% la renta de los salarios más bajos. O sea que hay una desproporción, como esta gente ganando tan poco va a conseguir pagar lo que son las pensiones del día de mañana. Por primera vez ya se está volviendo a tener otra vez fondos de pensiones. Por primera vez, otra vez. Se lo gastó Rajoy y todo. Pero ahora, El fondo es para las pensiones. Pero a costa de transferencia de la impuestos. hucha, han vuelto a echar dinero en la hucha, por primera vez. No, Fíjate pero tú. le echamos desde los impuestos, no porque seas... No porque... 22.000 millones de euros más. 20.000 millones que han Que son pedido los y lo han metido proporcionales. allí. No, 22.000 venimos, millones de euros más. por eso se va echando desde los impuestos, que está bien, o sea, está bien que se pague de los impuestos, porque me da igual que salga de un lado que salga de otro. Al final lo tenemos que pagar los Claro. contribuyentes. Y los impuestos, si son progresivos, el que más tiene paga más. Pagará más. Y por eso ese es redistribuir Bueno, bien sí, como tú pides. pero si aquí estamos hablando no de, Claro. de la redistribución, aquí estamos hablando de la sostenibilidad. De Que tú crees que no es primero sostenible. hay que formar a la gente joven, hay que hacer que tengan buenos salarios, hay que ligar el Claro, incremento de las eso, pensiones al incremento de los salarios, para que vaya esa redistribución que no sea solamente a costa de los jóvenes, que es con quien va a ser y quien lo va a pagar el día de mañana. Si yo tengo un incremento salarial, podré aportar en la misma proporción al incremento que se merecen los pensionistas. Y además lo hacemos sostenible, pero eso está sucediendo. Por eso hay que subir también el sueldo está mínimo, sucediendo. ¿verdad? Por eso hay que subir el sueldo mínimo. También habrá que subirlo en la medida que sea posible, que sea viable y que nos haga competitivos. Ya que conforme lo está diciendo Pedro, que estoy de acuerdo. Claro, Lo que está pasa bien. es que en el Congreso ustedes la Luego posición no es diferente. votáis. No, nosotros decimos eso y lo venimos diciendo. No, dijeron- Nosotros decimos que lo que es han una propuesto. barbaridad subir el 8,5%. Eso es lo que han a las propuesto en el rentas altas de Congreso. pensionistas. No, dijeron que Decimos es una era barbaridad. una barbaridad Que- subir el 8%. el 8,5%. No la acotaron a las rentas altas. No, bueno, pero porque si no no hay que dar abriste- tantas explicaciones. Es que varía mucho Es que a lo de mejor- acotar la renta a lo alta mejor a es decir que no se subiera en términos generales a todos los porque me pensionistas. parece una barbaridad. El debate que no se suban las pensiones en ese porcentaje porque lo hacen inviable. Que a lo mejor hay muchas rentas bajas de pensionistas que hay que subirle un 15%. Que sí, seguramente. pero que no fue lo que defendieron pero ustedes no en el subieron Lo han Congreso. dicho estos gobiernos últimos. Que han subido más las bajas los últimos años que Pero no, estamos hablando la de este año, viudedad, estamos por hablando de este ejemplo. año. Que es inviable. Y además, O el salario base también. En una Que no se entera coyuntura nadie, ¿eh? inflacionista tremenda, donde lo que hay que es sostener las rentas ahora mismo, porque todos nos toca pagar ese impuesto, que es injusto, porque realmente terminan pagando la gente más pobre, Claro. lo paguemos y seamos capaces de contener, porque sí que es verdad que se mete liquidez a los territorios. En realidad, Pedro, lo que al dice sistema. es que las pensiones la subida tendría que haber sido proporcional. Tendría que haber sido más equilibrada, Sí, mirando a los más desfavorecidos y el montante global mucho también más estoy de bajo con el acuerdo. objeto de contener la Yo inflación. estoy de acuerdo Estamos de acuerdo, pero que no fue lo que Lo que estamos diciendo, propusieron en nosotros el nos Congreso. oponemos a que se valorice y entendemos además que hay pensiones muy bajas
Hay pensiones que no llegan a los 700, que no llegan a incluso podrían ser hasta menores que el pero que se han subido como nunca, o menores que se han subido el salario como nunca. La contributiva seguro, vamos. ¿Sabes? O sea que poco, tendría que subir más, pero se han subido como nunca. Entonces nosotros entendemos que hay que ver a los a Juan jóvenes. y a Paco sobre este tema, a ver si la gente que está en su casa nos puede escuchar. Sí. Juan, Yo lo tengo. lo mismo que ha venido diciendo. Yo lo tengo clarísimo. Está absolutamente de acuerdo con lo que está diciendo ahora mismo. Hay que cumplir la Constitución y por lo tanto el sistema de mantener un Estado fuerte, que es que la discusión, como decía aquí el compañero, pues es que hay quien cree que no debe haber Estado o el Estado debe ser nada. Y yo no, yo creo que el Estado debe ser y debe de intervenir. Yo no estoy diciendo que el Estado sea, pues hablabas del muro, el que lleva no sé qué, no sé cuánto, pero vamos, que en Estados Unidos hay un desequilibrio entre los pobres y los ricos enorme. Y lo que hay es libertad de mercado muy liberal, muy liberal, muy liberal. Y Bueno, se ve que la oferta y la demanda no Si funcionan. es que yo entiendo que tiene que haber una regulación del Estado y tiene que haber una intervención que tiene que... no intervención, Sí, sino es que- un compromiso de asegurar que el eso es la bienestar intervención. social mínimo, Es que eso es que se intervención. mantenga una Es que eso es educación gratuita, intervenir. que haya una ¿Por qué sanidad ¿Pero por qué gratuita. tienes tanto miedo a llamarle a eso intervenir? Que no, es garantizar, que no es lo mismo. No, es que para garantizar tienes que intervenir. Y tú intervienes básicamente, Yo doto de unos intervienes servicios, con una cosa, yo doto de unos básicamente. yo doto de que unos es servicios los impuestos. mínimos y adecuados para Los que impuestos. todos los ciudadanos tengan igualdad de oportunidades. Que todos puedan tener una educación óptima. Y si yo tengo más dinero y lo quiero llevar a un centro privado a mis hijos, lo pueda hacer. Y si no, que tenga la posibilidad de llevarlos a un centro educativo público, Estupendo, con la Paco. misma calidad que el privado. Pedro, al centro sanitario dejamos que hable Paco, que también sea público vamos de cerrando calidad. temas. Va a ver, en cuanto a la situación que se ha empezado, que si hay una forma o hay un concepto ideológico, lógicamente al gobernar un país, claro que hay un concepto ideológico, Claro. pero no un concepto ideológico hablando estrictamente en la política, sino es la forma, De ver la vida. de gobernar ese país, de llevar la vida, de llevar las actuaciones, toda esa forma de cómo se gestiona, Hasta la de vida cómo se personal. garantiza los derechos de los demás, de Claro. cómo se garantiza la asistencia que el Estado por ley tiene que garantizar. Hoy, todos los gobiernos de Europa, que yo conozco al menos los que conozco un poco mejor, todos tienen asumido el escudo social. Todos tienen asumido las garantías de una sanidad, de una educación, derechos sociales. Eso está asumido todo por lo que son los gobiernos. Y en España también está asumido, lógicamente asumido, y todo, hay leyes que garantizan esa situación en mayor o menor medida. La diferencia, ¿qué decimos? Diferencia entre liberales y socialdemócratas. Yo, la raya en Europa, por ejemplo, la veo muy delgada. La diferencia es entre socialdemócratas y liberales, la veo muy delgada. Porque en Europa no existe el liberalismo puro y duro, porque no existe, porque Europa no. hemos asumido todas las garantías que hay sociales para lo que es la solidaridad con los demás y la defensa, y por supuesto también en la socialdemocracia pues se dan mucho la mano. Bien, entonces está en la forma de gestionar y de llevar a cabo ese gobierno. Y estos son hechos contrastados. En España, las dos veces que España ha ido al caos, estaba gobernando el Partido Socialista. Al caos, el Partido Socialista. Y la tercera vez que España va a ir al caos, está gobernando también la izquierda. Y menos Son mal. formas no de no garantizar... Que no- viene y nos defiende. no- Menos mal que estáis vosotros. no de garantizar los derechos sociales, no de garantizar ¿Cómo que no? los derechos de todos los ciudadanos, ¿Cómo sino que la no? forma de ¿Cómo cómo se que no? ejecutan ¿En y cómo qué- se trabaja. en Paco, que, En que los España- tres últimos gobiernos del Paco, PP están en- imputados todos, hombre. en ¿Cómo España- puedes decir- Paco, vamos a ver, de vamos a ver. 14 ministros de la NAS hay 12 imputados. Juan, ¿Cómo Juan, puedes decir? ¿Cómo puedes Casi decir? nada. Juan, escúchame una cosa. Tuvimos un Eh, ministro de la Hacienda que decía mira, la Hacienda éramos todos Juan, y está en la por cárcel. favor, Es muy- escúchame una cosa. es muy atrevido, Vamos, Paco, vamos, es muy escúchame una atrevido. cosa. Si es que- De corrupción no podemos hablar, escuchadme, Juan, porque sí, vosotros podemos hablar tenéis de todo dos lo que presidentes en la Juan, cárcel. no, Tenéis nosotros no tenemos dos consejeros presidentes en la cárcel. y tenéis No 19. tenemos dos presidentes Sí, en la cárcel. señor, y lo Lo va a que pasa, indultar, el único que y lo va a tiene indultar ministro- Pedro Sánchez saltándose la Perdóname, ley. perdóname un Pero por momento. favor, déjame que Paco, termine. discúlpame. No, es que yo he hablado 2 minutos. No, Ahí está. es que me ha Y dado tú la palabra, estás hablando déjame. mucho. Juan, Déjame la palabra que termine. Déjalo que Al mismo termine. tiempo. Dame la palabra que Déjalo termine. que termine, porque Pero yo es que pido al nadie... mismo tiempo. Oye, ahora lo vas a tener, y en otros temas Ahora has hablado después tú te más. hablas todo en lo que otros quieras, yo temas te has hablado escucho. tú más que él, y en otras ocasiones has hablado él más.
Pero no puede ser que continuamente esté Entiendo que interrumpiendo. seamos equitativos, pero es que si no, sobre todo porque nadie se entera en su casa. No, pero es que realmente aquí el amigo Juan continuamente está cada palabra, frase que dice, él tiene que apuntillar. Y entonces realmente Juan, es que es muy establecer visceral, ¿no? un debate así, nosotros que somos representantes públicos y actuamos en los plenos, yo por lo menos, pues realmente es complejo la situación y lo que Bueno, estamos, Paco, que y yo- lo que que- estamos que yo- demostrando que yo te sufro los y planos, nadie ¿eh? interrumpe. y lo que El estamos Parlamento demostrando chilla. y lo que estamos demostrando. Entonces, por tanto, quiero dejar muy claro que hay la forma de hacer la vida, la forma de gestionar un país, la forma de llevarlo a cabo y la forma de cómo se sale la situación. Ahora mismo, pues la situación que hay ahora mismo, pues sí, dice, no, es que hay que tener dinero para gastar. Tener dinero que al final sale del impuesto de todos los ciudadanos, pero principalmente pequeños. Principalmente pequeños. Si leéis lo que es el Banco de España y si leéis la IREF, lo leéis, realmente no llega ni al 2% la demagogia esta de que paguen los ricos, no llega ni al 2%. El volumen global, gordo, de todos los ingresos lo pagan los ciudadanos de la clase media. Todos, lo pagan los ciudadanos de la clase media, la familia de la clase media. Los 33.000 millones, bueno, 35.000 millones, 33.500 más otra cosilla, entre 2022 y 2023, que hay de demasía de impuestos, IRPF, IVA y por la inflación, lo están pagando todos los hogares, no lo están pagando los ricos. Lo están pagando Tú lo que todos. pides es que lo paguen los ricos, ¿no? Lo están pagando. Tú quieres cambiar el impuesto de sociedades. Lo están pagando. Lo están pagando En nuestro sistema, todos los ciudadanos. En nuestro sistema fiscal Ánimo. real, por desgracia, la mayoría de los gravámenes A la renta del trabajo. en la renta de la El IRPF que de los te lo trabajadores. quitan, Por te lo cuenta quitan ajena, directamente. Por cuenta ajena. Bueno, Fundamentalmente que son Bueno, los sí, controlados sí, en este país. afectan, la soportan la clase media y trabajadora. Te lo quitan Por cuenta directamente ajena, antes de fundamental. cobrar la nómina. Bueno, como sea. Por tanto, como sea, sí, pero que es Por así. eso que son es los así, que no se son las controlan. grandes Por rentas. eso- tanto, por resumir, Claro que no, espérate, eso por habría que resumir, hacer, Estamos de acuerdo en por este resumir tipo una de frase y termino ya por resumir. Finalizamos Por tanto, creo que en el tema de gestionar los países y de gestionar un país está ya tan asumido el tema de la garantía social, está totalmente asumido. Lo que la diferencia es los gestores, como una sociedad de vecinos y como en una peña o como una caseta, los gestores de ese dinero público, ¿cómo se hace? Yo creo que ahí está la cuestión y la diferencia. Juan, 2 minutillos. Pero es que eso no es verdad. 2 minutillos, Es venga. que eso no es verdad. Es que uno, desde los recursos que tiene un ayuntamiento, una diputación o no sé cuánto, los gasta en unas cosas. Los recursos entran y se gastan en unas cosas. Y en lo que pensáis vosotros en gastarlo y lo que pensamos otros, pues no es lo mismo. Porque tenemos maneras diferentes de ver la vida y de sentir la vida. A nosotros no se nos ha ocurrido, por ejemplo, quitar el impuesto de patrimonio. No se nos ha ocurrido. Pero es que no se nos ha ocurrido darle becas a los hijos de los ricos para que puedan estudiar en colegios privados. Hasta 100.000 euros. No. Eso no se nos ha ocurrido. Y sí hizo el PSOE los conciertos educativos. Y hay centros concertados que dan una enseñanza en la misma esta no sé cuánto. Pero es que lo que estáis haciendo vosotros en Madrid no es eso. Lo que estáis haciendo es darle beca para que te vayas a estudiar en un colegio privado. Es que ha habido ya... Yo quiero Vosotros aportar tenéis un pensamiento Un segundillo, que ni siquiera te digo la vosotros palabra, tenéis un Pedro. pensamiento que es sencillamente que cada uno se la apañe como pueda. Tú has nacido donde has nacido, has tenido la suerte de tener patrimonio, herencia, no sé cuánto. Pues esa es la suerte que has tenido. Y tú no, eres una familia que no ha tenido esas posiciones, pues te jode, ¿eh? Te jode, ya está. Dice, hombre, puedes ir a la escuela. Te vamos a ir a dejar ir a esta escuela donde vais todos los de ese barrio marginal. Ya no es un ascensor social, la educación. No, muchísimo. no lo es. Bueno, Lo escúchame fue, que quiero... quiero- Sí, lo que quiero es comentar Que vamos respecto acabando. de los últimos comentarios, es que la diferencia entre unos y otros al final queda en eso, en que hay que saber, no tanto gestionar, sino saber cómo se gasta y gastar con responsabilidad. Al final el dinero sale de algún sitio, no sale de las grandes multinacionales, y hay que ver que es dinero de los contribuyentes, de la clase media trabajadora, sean por cuenta ajena o sea por cuenta propia. Sale de la clase media trabajadora el gran montante de impuestos. Y lo segundo, saber gastar con responsabilidad, porque esos 30.000 millones, como decía Paco, de demasía, seguramente no vayan en beneficio de la ciudadanía y de la sociedad. Lo lleven los grandes bancos porque seguramente con el incremento de los tipos de interés
en función de la deuda que tenemos, Sí, se rondará los 30.000 millones de Oferta y euros demanda. de incremento Pero de eso es costes. liberalismo. No, Eso es liberalismo. eso es el endeudamiento al que nos está Eso llevando es el gobierno liberal. socialista, Eso que es no ha liberal. bajado, que no ha bajado el déficit, y Eso que es estamos ya liberal. en un déficit de 1.400.000 los liberales. millones de euros que hay que pagar, ya poniéndose como se va a poner los tipos de interés al 3%, va a costarnos como mínimo este año o al siguiente esos 30.000 millones de euros. O sea, estamos dilapidando el dinero de esos contribuyentes. Por eso digo lo de gastar con responsabilidad. Tendríamos que habernos propuesto haber bajado ese déficit sabiendo que hay que pagarlo, y si no hay que pagarlo, por lo menos hay que pagar intereses, porque nos pueden venir las cosas mal dadas como nos están viniendo ahora, con una coyuntura inflacionaria como no teníamos prevista, pero que ha llegado y que tenemos que afrontar ahora, y va a ser a costa, en este caso, de los más débiles. También de la clase media y trabajadora, pero de los más débiles. Siempre de los más Porque débiles. esos 30.000 millones de euros no van a ir dirigidos a ayudarles a incrementar su bienestar social. Van a ir directamente a los grandes a lo que hizo bancos. Rajoy, que le pagó a todos los Bueno, bancos. y ahora se lo van a dar a este gobierno de Podemos y del Partido Escúchame, Socialista. Juanfran, vamos acabando. Venga. Sí, bueno, por finalizar, ¿no? Se ha puesto el debate un poco ideológico. estábamos en ello. Decía Milton Friedman, uno de los padres del liberalismo en los Estados Unidos, que el Estado solo tenía que encargarse de la justicia, la defensa de algunas carreteras interestatales en los Estados Unidos. ya está. Hoy se sentiría orgulloso. En los años 70 Estados Unidos tenía una sanidad, tenía incluso un seguro de desempleo. Hoy hay 100 millones de personas que no pueden hacer frente a sus deudas sanitarias, ¿no? Por decirlo así. Tenemos que tener mucho cuidado cuando vamos a depositar el voto en quién lo depositamos, porque ese modelo de liberalismo extremo es lo que quieren imponernos en Europa. No son bloques asentados donde se da por hecho que hay una sanidad pública de calidad, donde hay una educación pública, ni muchísimo menos. Hay que pelearlo día a día, el seguir manteniendo y el seguir aumentando los estándares de bienestar, porque evidentemente las multinacionales, las grandes capitales, los grandes fondos de inversión van a ir a rentabilizar lo máximo posible económicamente su situación. De todas formas, parece que aquí en el debate estamos todos de acuerdo, hemos quedado en una posición un poco bastante progresista, estamos todos de acuerdo de que los que más tienen son los que más tienen que pagar y los que menos tienen son los que más tienen Eso lo que recoge nuestra recibir. Constitución. Al margen de que lo recoge la Progresiva, Constitución. Artículo 31. De todas formas, ahora en el Congreso de los Diputados vamos a afrontar una reforma tributaria donde todas las posiciones y todas las fuerzas políticas se van a ver retratadas. Una cosa es decirlo aquí en un debate más o menos relajado, y otra cosa va a ser a la hora de levantar la mano o pulsar mejor Lo que importa el botón, que al final es lo que cuenta. Y me temo que en este caso las fuerzas políticas liberales representadas por Ciudadanos y por el Partido Popular no van a estar a favor de una reforma fiscal progresiva y enfocada a la redistribución de la riqueza. Pues os agradezco muchísimo que hayáis participado esta noche en este debate. Lo dicho, Paco, que está aquí no quite otra. Espero que te hayas sentido aquí a gusto con nosotros, a pesar de los momentos que hemos tenido aquí en los que, disculpen, ¿no? Seguro que a ustedes ha habido algunos segundillos en los que no les ha llegado ni siquiera la información, pero bueno. El debate, el calor, esa visceralidad que también tienen defendiendo, bueno, pues lo que piensan cada uno de nuestros compañeros de tertulia esta noche. Gracias, lo dicho, Paco. Buen regreso a Andújar. Muchísimas gracias a vosotros. Juan, muchas gracias también por estar con nosotros una semana más. Buen regreso también a Úbeda, que te pilla muy cerquita. Gracias también a ti en tu vuelta a Andújar. Buen viaje y buen retorno también a Linares. A nuestro amigo Pedro, que Muy está grata, aquí. Hemos estado encantados. muy grata la compañía con vosotros. Este debate ha sido también muy gratificante, y muchas gracias al 9 de la Loma. Nos queda mucho, Pedro, nos queda mucho, que tenemos, bueno, dos citas electorales importantísimas, y además tenemos una que nos afecta directamente, y ahí sí que la visceralidad se pone encima de la mesa, que son las municipales. Así que vamos a ver si lo vamos afrontando con tranquilidad y haciendo pues una confrontación de ideas con respeto en tertulias, que es como realmente la gente quiere escuchar lo que propone cada partido político. Muy buenas noches, muchas gracias, y a todos ustedes, gracias por estar con nosotros una semana más, y nos vemos la próxima. Hasta entonces.